Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? He cambiado la iluminación, por eso se ve todo tan así, de aquella manera. Pero es que he cambiado la iluminación, porque era necesario. Imaginar qué ha podido pasar, pues que el foco no está muy católico. Así que lo he cambiado y ahora tengo la luz como más cenital. No tanto a mi cara, que debería de estar a mi cara porque esto no está bien iluminado, lo sé, pero bueno, ahí estoy. Mira, mira, mira. Todas las marcas de las sombras se me van a la zona de las ojeras. Parezco un vampiro. Fatal, fatal. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Hombre, Anika. Muy buenas noches, Monica. Uy, no, no, no. Hoy no estoy bien iluminado. Y estoy fatal. Y estoy... Pero bueno, me da igual. La verdad que me encuentro cómodo. Veo así como más... Tengo más luz ambiental perimetral. Hola Miguelón, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, 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 ya era hora, hijo, de que te dejaras caer, Ezequiel. Buenas noches, muy buena, Bonico. Bueno, pues hoy he metido la pata en la edición del vídeo de... yo lo digo, no el del de hoy. Estoy hablando de Orgaz Skincare. Me he dado cuenta de que no bajé el audio de la música de fondo y estaba la música de fondo al 100%, claro. Y no se escuchaba, bueno, se escuchaba, pero no. Así que lo he tenido que bloquear, lo he puesto en privado y esta noche me pondré otra vez de nuevo a editar el vídeo. Porque sí, porque tengo que editarlo porque no lo guardé. No le di a guardar y tengo que editarlo, pero voy a hacer una edición rápida, no me voy a complicar en absoluto, no voy a hacer cortes ni nada. Va a ser, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos y ya está, ¿qué le voy a hacer? Y... y nada, mañana vídeo, de hecho lo acabo de subir ahora mismo y ya está. Mañana se sube el vídeo. Bueno, el vídeo está subido. Mañana, vídeo mañana. Mañana hay perfumería árabe. Spoiler, spoiler. Perfumería árabe mañana. Toda buena, toda guapa. Venga, vamos, que nos vamos. Esta sí que se supone que está hecha en Emiratos Árabes. Por lo menos lo que pone en la caja. Porque traigo caja. Traigo caja. Trae el Orgaz. Trae caja. Y bueno, pues para empezar vamos a mencionar a todos los Patreon del canal y los miembros. Los Patreon son Nora Secas, Chris Soren, Raquech, Meika, Cira, Ángel Martínez Lleves, Artemio Rosas, Jorge Alonso, Alen Sarmiento, Patricia Calderón y Sota, Roberto Bebé y Gemina Overseas. Muchísimas gracias, majetones. Y luego, pues por supuesto, miembros del canal. Siempre agradecido a Germán Miguel Ferreira, El Negre, Marcelo Yanakiri, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico de Luque, Fernando R. de Hoz, Freisy Navarro, Francisco Toro Godoy, Eduard Petcu, Luz Pazos, Gonzalo Rigoyen, Federico Juárez y Agustín Pastor. Ahí estamos. Landgreen, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues esto por aquí, que yo creo que prácticamente, pues ya, a ver si me lo dejo por ahí, ya voy controlando un poco mejor la cosa. Vale, ok. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Sticker para ayudar al canal, es decir, ayudarme a mí a pasar los meses, porque uno no se alimenta del aire, uno vive de YouTube. Así que, sí. Entonces, es lo que hay. Si alguien tiene la bien, pues perfecto. Yo siempre agradecido. He estado chequeando las noticias de perfumería. A ver si se abre. Y es que realmente conocido, hay poco. Poco o nada. Como novedad, tengo que decir que es una filtración de un Nina Ricci con un diseño que te mueres, Art Deco, y la botella tiene forma de abanico dorado. Es una pasada. Una pasada. Lleva una chapa delante, entiendo que será una chapa encima del vidrio, porque es vidrio, pero superpuesto va una... Pero no tengo notas, no tengo nada. Aquí lo único que sí que tengo son las tres narices que han participado, que es Olivier Cresp, Nathalie Lorson y Alexandra Monet para la ejecución de este perfume. Pero cuando tenga más información, entonces ya pondré y compartiré y todo el rollo, pincharé el HDMI, nos caeremos y todo eso. Pero ahora mismo, de momento, la verdad que sin información alguna no tiene tampoco ningún sentido que lo haga.
pero la botella es preciosa. A mí me encanta. Se llama Venus. Así que próximamente sus pantallas, una Nina Ricci nueva con la botella es ideal para regalar. No sé cómo olerá lo de dentro, nadie lo sabe porque no hay notas todavía declaradas. Pero tiene una pinta espectacular, ¿eh? ¿Será gourmand? Seguro que sí. Seguro que sí. Y más estando Olivier. Estando Olivier, seguro que la nota gourmand va por ahí en algún sitio metida. Hola Fabián, muy buenas noches, ¿qué tal? Señor Escobar. Y bueno, tengo malas noticias con respecto a gente que, bueno, la gente que trabaja aquí ya lo sabe, porque ya habrán tenido las notificaciones y todo el rollo pertinente. Así que las gentes de H&M España se van a ver afectadas por un ERE que en principio va a tocarle el bolsillo a 521 trabajadores de la firma en España. Las negociaciones del expediente de regulación de empleo, ERE, en H&M por causas organizativas y económicas que afectan a 521 trabajadores en España arranca mañana con la constitución de la mesa de negociación. En concreto, la multinacional textil informó en enero del inicio de este procedimiento, según lo establecido en el nuevo Real Decreto, donde se indica que en el caso de que se produzcan cierres de centros de trabajo, la empresa debe realizar la comunicación a la autoridad laboral con al menos 6 meses de antelación. Esta noticia ya la estuvimos dando, ¿eh? Lo que pasa es que mañana es cuando comienza el tema de las negociaciones puras y duras, ya pues supongo que con todo lo que sean los sindicatos. En este caso, por lo que estoy viendo, es comisiones obreras. Pues nada, que vaya bien y que ya está. Si es que tampoco. Y se hagan youtubers. Porque y le echen paciencia y esas cosas. Nada, dice que. Ah, bueno, está también comisiones obreras, está UGT. Hay alguien de ELA y de CIG. A partir de este momento habrá un periodo de negociación de 30 días donde la empresa de moda tendrá que trasladar a los sindicatos la documentación que justifique este ajuste de plantilla y el cierre de tiendas. Yo creo que la de Cartagena veremos a ver si no va a ser una de ellas, porque yo no es por nada, pero cada vez que voy la veo vacía. Y no tienen tallas nunca. Esa es otra, no hay tallas. O sea, no es que no hayan... Es que no hay tallas, porque yo voy a buscar mi talla y hay de mi talla, o sea, pantalones y eso hay. Pero veo un modelo que me gusta, me voy a buscar la talla y no hay de mi talla. Me voy a internet y la tengo en internet, pero como no me lo he probado y me lo he probado en la tienda, ya no me atrevo porque sería una compra ciegas. Entonces no me atrevo a comprarlo ahí. Ay, en fin, un desastre muy desastroso. Por lo menos aquí en Cartagena, a mí... el servicio no me lo dan porque ya digo, y supongo que lo mismo que me pasa a mí en Cartagena le puede pasar a muchísima gente en otros sitios, ¿eh? Yo voy a buscar, yo compro en H&M las camisas y pantalones, yo tengo camisas y pantalones de H&M, no tengo problema con la talla, pero voy a buscar un modelo y luego me encuentro, este me mola, me lo voy a probar, encuentro una talla que está por debajo de la mía y luego a lo mejor me encuentro que el tallaje es muy muy pequeño y digo, pero vamos a ver si esto es una 44... ¿De qué estamos hablando? No es una 40, ¿no? Porque esto no me entra en un muslo. O sea, un desastre. Luego esa es otra, no están unificadas las tallas en H&M. Te puedes encontrar una talla 30, una 42, la que sea, que luego a lo mejor no se corresponde con el tallaje, es mucho más pequeño. Es que digo, estamos haciendo ya tallas para Barbie, pero luego sí que tienen tallas para ti, o sea, pero dependiendo del modelo, una locura. Por eso no me fío mucho de comprar online en H&M, porque no tienen la talla estandarizada para los modelos, el patronaje no es el mismo. Y como el patronaje no es el mismo, pues yo no me fío. Y para luego tener que hacer una devolución, que follón tener que ir a la... Porque yo lo devuelvo en la tienda. Cojo, lo devuelvo en la tienda y me complico. Venga, la paquetería. Y la verdad es que no me merece la pena. Pero bueno, que ya está. Vamos a ver qué es lo que pasa, cómo afecta esto a todo el sistema de H&M. Ellos siguen expandiéndose, ellos siguen abriendo tiendas fuera de España.
No lo sé. Hubo un tiempo... A ver, yo creo que a principios de los 2000 H&M estaba zumbando muy fuerte aquí en España. Y luego ya después entiendo que han ido perdiendo bastante reprise, ¿eh? Pero ellos son los culpables, porque al no darte un servicio y luego que pase una niñata y te estés tú probándote la ropa y te abra la cortina, que haga así, vaya abriendo con una niñata que trabaja en la tienda y vaya dándole con el dedo para ver si hay alguien dentro del probador. Tía cerda, mira por debajo, qué es lo que tienes que hacer. Tú no puedes abrir una cortina, hija de puta. Que a mí me da igual, yo te enseño el cimborrio y lo que haga falta y si quieres hacemos hasta algo, ¿sabes? Pero ¿de qué coño vas, tía? En fin, un desastre. Porque eso me ha pasado a mi en tienda, ¿eh? Lo veo tan abarrotado de ropa que me da toque. No, la de Cartagena está muy bien, ¿eh? Tengo que decirlo. La tienda de Cartagena está muy bien. Está todo en su sitio, todo en su lugar. Las chicas, la verdad, que lo dejan todo en su sitio. Hay algún que otro zagalón por ahí trabajando. Y está siempre ordenada, por lo menos yo cuando he ido. Yo siempre voy a mediodía cuando no hay mucho flujo de gente. Y la verdad que bien. La tienda está muy bien, muy ordenadica, todo en su sitio. No hay tampoco una... Es como muy Zara. Zara Cartagena está todo muy bien organizadico, todo en su sitio, no tiene sensación de agobio y la de Cartagena tampoco tiene agobio, ¿eh? Todo así emperchado, tal, muy bien. No, muy bien, de verdad, lo digo en serio. Si fuese ahí a tope de ropa y todo... No, 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 no. H&M Cartagena no funciona así, ¿eh? Te lo digo yo. Te lo digo yo que estoy un día así y otro también. que voy bastante a H&M. Y no tengo yo esos problemas, ¿eh? De verdad, lo digo en serio. Si no, sí que lo diría. Ah, vaya porquería, aquí todo amontonado como en el Primar. No, 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 no. Lo de aquí es un barullo de ropa. No, de verdad, lo digo en serio. Aquí para nada. Aquí todo súper bien, todo muy puestecico, la tienda muy piji. Hace relativamente poco también estuvieron haciendo reformas. Relativamente poco, han pasado unos cuantos años, pero vamos que tampoco muchos. Y está muy bonita la tienda, ¿eh? Está muy bonita. Que si he visto la Karl Lagerfeld nueva. No, no la he visto, no la he visto. Bueno, la de Karl Lagerfeld la estuvimos anunciando aquí. Vamos a ver. Verla físicamente, no. Los perfumes, cuando se dan las noticias y tal, y yo de todas formas, como estoy mirando todos los días las noticias, veo lo que sale y lo que no sale. Esta Lagerfeld ya la anunciamos aquí en el canal. Olerla no la he olido, la verdad. Y eso ya me tengo que ir a Cartagena. O me voy a Cartagena o me tengo que ir a Murcia y todo el follón. Mañana, por ejemplo, es fiesta en Murcia, está todo chapado. No sé ni qué fiesta será, pero bueno, mañana es fiesta en Murcia. Y bueno, todo chapado menos los bares y restaurantes, que eso hay que dar de comer al personal que viene de turismo. Pero no, de verdad que di las notas, lo di todo, no sé cuándo, y es la silueta de Lagerfeld. O sea que tampoco hay mucho más. No hay novedad en el frente. No, no la he visto, ¿eh? No la he visto en tienda, no la he visto. Al menos de momento no. Pero vamos, que tampoco me quita mucho el aire ni el aliento. ¿Por qué? Porque aunque me coja, vaya a la tienda, la huela y me guste, igual no la compro. Seguramente no la voy a comprar. Pero no por nada ya. Es porque no me la juego más. Quiero decir, yo si compro un perfume, como dije el otro día, es porque... Hombre, Lucía, perdona, muy buenas noches. Es porque realmente me gusta. No pienso comprar nada para el canal. Así en plan, lo voy a comprar porque como es novedad y no sé qué, no sé cuántas, y a ver si tengo visualizaciones. Yo sé que Karl Lagerfeld no me va a dar ni una puñetera visualización. Ninguna. Porque además en el canal está la New York reseñada y yo eso no sé ni cómo irá. No sé, es más, no sé si está New York en el canal. No sé si está la New York en el canal, ¿eh? A ver, voy a mirarlo. Es que no sé ni tan siquiera si está New York en el canal. Porque igual quité hasta el vídeo. Porque estaba hasta la nariz y digo, un perfume que es tan bonito, tan chulo, y no, y que no tenga visualizaciones, igual cogí y la quité, ¿eh? También te lo digo, es que no sé ni cómo irá. Sí, aquí la tengo. Tengo que hacer una miniatura nueva. Es que con todo el follón del trajín que tengo de ediciones, tengo que hacer una miniatura nueva. Aquí está, la Karl Lagerfeld New York, Mercer Street. Esto huele que te mueres, es preciosa, pero la gente no ve este vídeo.
Y bueno, y es que lo quité, ¿eh? Y luego lo resubí otra vez. Este vídeo que hay aquí es una resubida de él. Y tuvo poquísimas visualizaciones. Lleva 6,65 €. 6,65 € lleva recaudados. 2.400 visualizaciones desde el 23 de noviembre del 22. No compro ninguna Lagerfeld. Lo siento. No, que no es por nada, pero no compro ninguna Lagerfeld, lo mismo que no voy a comprar otras tantas. O sea, es que no las pienso comprar. Ni loco, ni loco, porque es que voy a tirar mi dinero. Y me puede gustar mucho, pero es que o me gusta de verdad o yo no compro. Lo siento, lo siento, lo siento. Estoy harto de tirar mi dinero. Estoy harto de tirar dinero. He tirado mucho, mucho dinero. Muchísimo dinero. En perfumes y... es que no se saca rendimiento real. De verdad, lo digo en serio, que nadie... No quiero que... si hay alguien que tiene la ilusión de montar su canal de YouTube y tal, que no se piense que por lo menos el sector de la perfumería de verdad que no da pasta, ¿eh? Que para que te dé pasta, hombre, vamos a ver, a mí me da, son muchos años ya y quieras que no, pues tengo a mi gente. Y entra gente a ver los vídeos porque son un montonazo de vídeos y siempre hay flujo de visualizaciones. Pero que de verdad que no es buen sector. No es buen sector. Para abrir un canal especializándote en perfumería no es buen sector. No es buen sector porque te implica un gastazo. Yo he estado viendo youtubers que han estado presentando durante cerca de 1 año y medio, 2 años, los mismos perfumes y haciendo tops y dándole la vuelta y les ha funcionado y al final pues pudieron arrancar así. Pero eso funcionó antes, cuando éramos pocos. Pero ahora te tienes que volver muy loco comprando o empezar a hacer tops con todos los perfumes que ya tienes. Pero es que yo ya como he hecho tops con los perfumes que ya tengo, volver a hacer más tops de lo mismo, pues no me da la gana. Entonces voy marcando un poco la pauta con los tops y tal. Pero que de verdad que no es buen segmento el de la perfumería. Es demasiado nicho como para que la gente acuda en masa a ver los vídeos, de verdad. Que nadie se piense que no, porque además que cuando veáis las visualizaciones y las estadísticas de otros están inflados. Os lo digo ya, quedaos tranquilos todo el mundo, están infladísimos. Están infladísimos los resultados de otros y de otras. Están infladísimos, de verdad, que no hay tanto flujo. De verdad. Que son pocos los elegidos, ¿eh? Muy pocos los elegidos. Y que podéis estar viendo, lo digo de cara a la gente, que pueden estar viendo vídeos que tienen a lo mejor 100.000, 200.000, 70.000, 80.000 visitas en un corto periodo de tiempo, pero es que eso está inflado, os lo puedo garantizar. De verdad. Está infladísimo. Que a lo mejor los propios youtubesas no son conscientes, tengo que decirlo. ¿Por qué? Porque las empresas con las que se colabora, que lo he estado diciendo muchísimas veces, te inflan los registros. Te compran suscripciones, te compran likes y te compran comentarios. Te compran de todo. Tú no lo sabes. Vives ahí en la inopia. Uy, fíjate qué guay que está todo esto. What? Fíjate cuánta gente tengo en este vídeo. Y luego te encuentras con la cruda de realidad de que te vas a ver el minutaje, el dinero que te ha dado un vídeo que tiene 70, 80.000 visualizaciones y dices, pero si es que no llevo ni 20 euros, que llevo 15 o que llevo 6 céntimos. Es que esto es así. Y que lo sé de buena tinta porque me lo han dicho. Gentes que operan dentro del rollo marketingiano de las empresas. O sea que y vuelvo a repetir, que no, muchas veces no somos conscientes de que nos están inflando las cuentas, ¿eh? No lo somos, porque si se colabora en algún momento con una empresa o tal, luego te encuentras que dices, ¡guau! ¿Cómo está funcionando esto? A mí me ha pasado de haber hecho alguna que otra review sin hacer ni tan siquiera colaboraciones, y encontrarme que durante 2 días tener un tráfico absolutamente brutal en un vídeo que dices, pero ¿cómo es posible si además tampoco es muy conocido como tengo yo este tráfico aquí? Mirar las estadísticas y darte cuenta de que no hay retención de audiencia. Yo, gracias a Dios, tengo una retención de audiencia de la hostia. Gracias a Dios.
Y cuando me llega eso, pues ya te hace sospechar. Pero lo digo en serio, que nadie se piense que todo el monte es orégano, porque no es así, ¿eh? De verdad, de cara a montar un... Yo creo que el sector de la perfumería no es uno de los mejores ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo. Para nada. Luego también el tema de TikTok. TikTok yo no estoy publicando nada, aparte que me da absoluto asco. El tema de TikTok es que hay que tener millones de visualizaciones para poder generar dinero. Si no tienes millones de visualizaciones, miles no te valen. Tienen que ser millones de visualizaciones para realmente generar pasta y poder estar viviendo del TikTok. Si no tienes millones, ¿qué pasa ahí también? Se inflan. Se inflan porque hay empresas que a mí me consta que ahí están colaborando directamente con youtubers que les ponen los seguidores a saco, les ponen las visualizaciones a saco, se lo meten, caen en gracia y pum, 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 y al final se genera un tráfico orgánico a medias, ¿vale? Pero que nadie se lleve a engaño, que yo creo que el sector de la perfumería no es ni muchísimo menos un buen segmento, un buen sector para montar un canal de YouTube, ¿eh? Para nada. En absoluto, ¿eh? Las Lagerfeld en Argentina son bastante económicas, pues no son tan económicas las Lagerfeld. Yo no sé, Ezequiel, pero aquí las Lagerfeld económicas no tienen nada. Son unos, no sé ni lo que cuestan, ¿eh? La mía me costó 20 y pico euros, ¿eh? A ver, perfume Lagerfeld. Hay zona cara y barata de él, ¿eh? O sea, quiero decir, hay carísimas. Han sacado, me parece, una línea carísima. Karl Lagerfeld. Em, A ver, aquí salen, sí, a unos 20 pavos. Hay hasta 38. El Lagerfeld clásico cuesta 25. Bueno, pero estos que no tiene y estos son más caros que la leche. Se han vuelto carísimos. A ver, en Perfumers Club. Aquí están. Sí, 20 euros, ¿eh? 20, 23. La Mercer Street está por aquí. Está la New York, Mercer Street, 38,40. Y yo pagué unos 20 y tantos euros, ¿eh? Cuando salió no salió este precio, claro. La inflación. El Tokio vale 30,99. París cuesta 37,63. Estos precios están muy caros. Pero es porque han subido los precios, ¿eh? Precio medio, ¿eh? Precio medio, precio medio. Estoy mirando ahora mismo los precios en Perfumes Club. Por eso digo que por lo menos que sepáis de dónde tengo la referencia. Lo decía por si no los conocías porque me hizo mucha gracia el envase. La verdad que no sabía que Nike Lagerfeld tenía una línea de perfumes. Sí, 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 tiene una línea de perfumes. Es imposible que un nicho tenga esa cantidad. Hombre, depende de qué nicho. O sea, si haces un Creed, dependiendo, porque no todos los Creed valen. Tienes que ser el Creed Aventus. Si haces Creed Aventus, ya sabes que tienes unas visualizaciones ahí garantizadas. Pero si haces cualquiera, mira mis vídeos de Creed. Tengo no sé cuántas Creed hechas ya. Un porrón de Creeds hechas. Y no tienen visualizaciones al mismo nivel ni por asomo. De hecho, ni tan siquiera Aventus está al nivel de otros perfumes como un Mademoiselle, por ejemplo, o una Carolina Herrera 212 reseñadas en el canal, que tienen ya un porronazo de visualizaciones. Exagerado. Entonces, ojito, cuidado. Ese es el rollo, ¿eh? Ese es el rollo de todo esto. A ver, ¿esto está? Vale, está todo bien. Vamos a ver. Me tengo que pasar al dashboard. Estoy en el dashboard de YouTube. No, me tengo que pasar al dashboard del otro sitio porque no leo. Me sale, y aquí también ya me sale el corazón. Se me monta el corazón también, el Streamlabs OBS, se me monta el corazoncillo. Fatal. Entiendo que no sea de tu agrado hacer tops, pero en estos momentos es lo que vende. Con tu estilo narrativo creo que haría bien un top 10 de otoño. Bueno, el tema de hacer los tops, yo decido qué tops hacer y qué no hacer, y de momento he decidido no hacer tops. ¿Por qué? Pues básicamente porque los tops son un follón hacerlos. Para hacerlos bien es un follón hacerlos, eso es lo primero. Lo segundo, tienen mucho arranque inicial, pero luego la gente ni los ve. Es que ni los ve.
tienen un crecimiento muy rápido, pero luego te hace así, ¡pum! Y te van abajo, pero en un catacrash. Y no te enteras. Qué mal iluminado estoy hoy, por Dios. Sí, estoy iluminado fatal. Y, y la verdad es que... pues la verdad es que así que no me interesa hacer tops. Haré alguno puntual, sí. Cuando me apetezca, cojo y hago tops. Pero yo no me encuentro cómodo haciendo tops y lo primero es el rendimiento, básicamente. Porque vuelvo a repetir, los tops tienen un zambombazo muy fuerte, pero luego ya hacen así cataclax. Y a mí no me interesa eso. A mí me interesa que el vídeo siempre se esté viendo de una forma continua, con mayor o menor intensidad de tráfico, pero que se vea una cantidad de una forma continua. Y eso me lo dan los vídeos individualizados de los perfumes. No me lo da un top. El top separa. Y cuando digo que separa es que el top separa, ¿eh? Separa. Sí, puedes tener más o menos un flujo de gente, pero lo que... cuando alguien hace una búsqueda en Google, no pone top 10. Cuando buscas un perfume concreto que es el que te interesa. Ese es el tema. Es que tú no... Yo no estoy buscando en Google, y entiendo que la mayoría de la gente tampoco lo hará. Buscas un perfume concreto, no buscas un top. ¿Para qué buscas un top? Para nada. Muchas gracias, chavalote. Fracruja. Fracruja. Bienvenido. No entiendo yo el tema de los tops, ¿eh? O sea, vamos a ver. Sí, mirad, a ver, también, como son tantos años ya, pues uno ya tiene, pues eso, el rabico pelado. Hice un mes completo de tops. ¿Sabéis lo que pasó? Pues muy sencillo. Al principio, durante la primera semana, se vieron todos y luego fue cayendo. Un mes completo de tops, ¿eh? Cuando hice lo de las almejas y de este rollo, hice un montonazo, bueno, 30 y tantos tops. 30 tops o 31 fueron. En todo el mes. Todo el mes. Pum, 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 pum. Y no me interesa. No me interesa, pues es un trabajazo estar seleccionando las botellas para hacer el top. ¿Sabéis luego también lo que pasa? Es que me cago en el demonio. Es que no puede ser. A ver, ¿qué os pensáis? Que la mayoría están cogiendo y seleccionando los perfumes para que pensando en el invierno, en la primavera, en el otoño y invierno, coges los primeros que pillas, que sabes que no has repetido, que te mete alguno que te gusta más o menos, pero te inventas el top y lo coges y los escachaflas ahí dentro. Pero tú no entras dentro de una selección real, que además hacer eso lleva un huevo de tiempo. Para hacer un top en condiciones bien pensado y estudiado se te irían seguramente, y no estoy exagerando, cerca de una semana solamente con la selección de los 10 perfumes. Solamente con eso. Pero nadie se complica la vida. ¿Sabes lo que pasa con los tops? Que coges los últimos perfumes que te has comprado y haces el top que se te pasa por la cabeza. ¿Eso es ser honesto? No, si yo también lo he hecho, ¿eh? Voy a decir, venga, podemos hacer un top, vamos a ver qué tal. Pues cojo lo primero que pillo ahí, venga, pues puedo encajarlo aquí y busco el encaje. Pero para hacerlo realmente bien, eso te lleva una semana seleccionando muy bien qué sacar, poniéndole a cada cosa lo suyo, sabiendo dónde lo quieres ubicar dentro del top que te hayas generado, creado, y eso lleva un huevo de trabajo. Yo no tengo tiempo de eso. Es que no lo tengo. Entonces, ¿qué haces? Lanzas y sacas botella. Top 2000 perfumes, top 20 perfumes, top 50 perfumes, pero vamos a ver, ¿estamos locos? ¿Qué top es ese? Es un top comercial plenamente. Yo no tengo... A mí me da una pereza tener que ponerme a tragarme un top de gente que saca 8000 botellas, porque es que me da un sueño que me muero. Es que me quedo durmiendo. Es que me quedo jodidamente durmiendo. Y es terrible. O sea, luego edítalo. Luego ponte y edita. Pero que no, vuelvo a repetir, esto no tiene absolutamente nada que ver con el rollo de que hagas un top pensado
estructurado ni nada de eso. Esto es porque estás haciendo un top y sacas los perfumes de Zara que han salido los últimos, sacas lo mezclas con un poco de algo de nicho y lo mezclas después con un poquito de low cost o lo que te dé la gana. Y es lo último que has comprado porque sabes que es tendencia y sabes que la gente te va a entrar a ver el top de los últimos perfumes que has comprado. Y ya está, te lo coges, te lo inventas y punto. Y eso es lo que es. Que nadie, que nos lleve ese engaño, que esto es así, ¿eh? Los que estamos en la cocina sabemos lo que pasa. Claro, si es que es verdad. Hombre, Watchmaker, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dame un segundito porque voy a cambiar la iluminación. Esto no me encuentro tampoco cómodo, ¿eh? Porque tengo también un poco así el foco que me está dando así demasiado en la cara. Dame un segundo, voy a cambiar el foco, a ver si lo cambio un segundito. No tardo, ¿eh? No os vayáis, por Dios, que no voy a tardar. Simplemente es cambiar la orientación del foco. Como me tengo que levantar y toda la polla, pues entonces es que no quiero tocar mucho. Es que tengo que hacer maniobra porque si me muevo, el cable de Ethernet igual se me desencaja. Entonces tengo que ir con un cuidado y no quiero que se me vea ahí, que voy ahí. Un segundo, que vengo enseguida, ¿eh? Pongo la música esta y vuelvo enseguida. No, este no, aquí. ¿Dónde estoy? Streaming en directo y ¿por qué me he quedado en negro? Ay, espera, porque tengo tapado esto. ¡Hola! Ya está. Ahora sí, ya mucho mejor. Es que ¿sabéis lo que pasa? Que he puesto la luz así como un poco más cenital, pero me estaba generando un montonazo de sombras y no. Y yo me estaba mirando y digo, si yo no soy así. Si yo no soy así, si encima de que ya tengo esto, todo el marco de las gafas que se me mete aquí dentro y me marca toda la sombra en los ojos, digo, pues es que ya parezco un vampiro. No quiero. Hombre, que uno también tiene su belleza. A ver, ¿qué me contáis? A ver, ¿por dónde me he quedado? ¿Dónde me he quedado? Watchmaker, Ezequiel saludando también. Después de aquí veré el diferido RV. No, yo me tengo que poner a editar, hijo mío, pero sí, luego veré a la Begoña y luego los veo a todos, ¿eh? Luego los veo a todos. Luego veo a todo el personal. Esto parece que está, a ver, un poco sucio, ¿no? He tocado. Y ahora estoy como blanquecino misterioso. Hola. No, se ha quedado sucio, ¿eh? Se ha quedado sucia la cámara. He tocado la cámara, le he pasado el dedo. Le he pasado el dedo y se ha quedado ¡ay! El cristal de la lente. Vamos a guarrear. Venga, vamos. ¡Vamos! Ya está. Se ha quedado sucio, ¿eh? Es que se ha quedado sucio. Estas son cosas que tiene el directo, pero a mí es que me encanta hacerlas, ¿eh? Porque así os puteo un poco. Ya está. Vale, listo. ¿Estás en niebla? Sí. Me he quedado sin neblino. Porque le he pasado el dedo y claro, la grasita. Es que... Ay, mira, calla. Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que también llevo el aceite de ricino en el pelo. El bálsamo. Y tengo el pelo como muy churretoso de tal. Pero, porque lo tengo churretoso, mañana me lo cojo, me lo lavo y ya todo se queda en su sitio. Pero yo, claro, llevo el pelo churretoso perdido del aceite. Y digo, y me toco el pelo, me paso la mano y luego he tocado aquí la lente y digo, ya está, liado. En fin, que le vamos a hacer lo que hay. Bueno, pues eso, que íbamos comentando, el tema de los tops. Que nadie se piense que los tops son algo hiper mega estudiado, porque los tops no son estudiados. Ni muchísimo menos, ¿eh? Ni muchísimo menos. Lo digo porque yo también lo he hecho, ¿eh? Ojo, cuidado. Que aquí quien esté libre de pecado que tire la piedra. Sobre todo, además... No, porque además estos últimos sí que no están. Estos últimos no están. Porque son muy específicos, que son los del nicho que he hecho y tal. Esos están pensados, están más que pensados, pero dándole vueltas y vueltas. Eso también lo digo. Pero cuando tuve que estar haciendo los tops durante un mes, una mierda que pensaba. Para nada. El que sí que pensé es el de las conchas.
El de las conchas me lo curré porque, claro, tenía que hacerme un guión mental porque no parto de guión. Yo no parto de guión, pero claro, voy dándole vueltas a la cabeza porque ahí tenía que hacer yo equilibrismos para que el sistema me dejara decir todo lo que estaba diciendo sin decirlo. Entonces, ahí sí que hubo telita marinera con el tema. Pero por todo lo demás, os puedo garantizar que no, tíos, que no. De verdad que no, que no, que no, que no. Para nada. Para nada. Mirar, por ejemplo, hoy saco un Francis Kurdijan. ¡Anda! ¡Noticia! ¡Noticia! Lo que acaba de hacer Dior para salvarle el pellejo al O Forte. ¿Lo habéis visto ya en redes? Ha llamado a Johnny Depp, previo pago, se lo ha sentado delante de Paquito Te Cruje y han estado intercambiando, pues, pareceres con respecto al perfume. Han tenido que llamar a Johnny Depp para ver si salvan ese fiasco. Han tenido que llamarlo. Ha habido un momento que le han sacado la lista de las ventas, pero claro, entiendo que serán las listas de ventas de Sabas, no de lo Forte. Porque eso no va, vamos, quien lo compre de verdad es para estar pegándole camotazo. Lo han tenido que llamar, contratarle, y está muy bien el tío. O sea, tengo que decir que parece que físicamente está volviendo a encajarse, porque con el tema del juicio de la tipa esta, que además creo que está viviendo en Madrid, la Amber, hola Amber, habla español perfectamente. Así que cuidado. Te quiero, Amber, pero menuda putada que hiciste. I love you. No te soporto. Es amor-odio. Lo siento, Amber Heard. Que habla español perfectamente, ¿eh? O sea que si os la encontráis por la calle, por favor, las 29 personas que estáis por aquí, si un día os encontráis a esta tía por la calle, por las calles de Madrid, no le digáis nada porque os entiende. Igual se pega la huerta y se caga en vuestra jodida madre, así de claro, ¿eh? Ojito, ¿eh? Porque la tía pilota que no veas. Habla con acento mexicano porque además tiene acento mexicano hablando, pero habla perfecto. Así que andaros con ojo. Hay un montonazo de entrevistas si tenéis curiosidad para saber que la Amber habla español mejor que tú y que yo. Hay entrevistas de ella en castellano. O sea que cuidadito, cuidadito. Así que Dior, Louis Vuitton han llamado al Johnny porque está rulando el vídeo desde hoy, que me ha saltado esta mañana. La cachufleta que se han tenido que montar entre el uno y el otro, hombre, no, porque a Johnny le da igual, pero sabe que está cobrando y evidentemente no va a decir nada malo acerca del perfume. Porque no lo va a hacer porque va con talonario. Es que aquí quien se piense que eso que ha hecho con el señor Paquito delante no está pagado, está como muy equivocado. O sea, Johnny no va a mover un dedo si no se le paga y menos para hacer eso. O sea, no. Así que vamos a ver si atendiendo a esto que acaban de hacer, este movimiento estratégico marketingiano, consiguen subir las ventas del O Forte. Porque desde luego la cosa no pinta nada bien. Vuelvo a repetir, parece una huida hacia adelante sí o sí. Vamos a retomar a Johnny, aunque sea para el Instagram, para el ¿cómo se llama esto? El tiki tiki y todo este rollo, que se vea que rule, porque la cosa no está yendo muy bien. Porque en los lanzamientos anteriores no han llamado a Johnny, no les ha hecho falta llamar a Johnny, ¿eh? No han llamado a Johnny en el lanzamiento anterior, no, lo han llamado ahora. ¿Y por qué lo llaman ahora? Pues porque la cosa, no, vamos, hace falta ser un poco lerdo para no darse cuenta de que no están vendiendo una mierda o las críticas que están recibiendo son absolutamente demenciales. Y pasa lo que pasa y han tenido que llamar. Claro, es que yo digo, tengo que contar algo. Y me he quedado todo loco. Cuando lo he visto esta mañana me he quedado loco. He abierto el teléfono, me he metido en Instagram y digo, ¿what? Y ahí estaba el Johnny. Me ha alegrado verlo, ¿eh? Me ha alegrado verlo. De todas formas, yo es que le sigo. Y como lo veo como pinta y esas cosas, yo le sigo. Yo al Johnny le sigo. O sea, tarde o temprano me iba a salir, pero me ha salido esta mañana el teléfono por el perfil de Dior, que es un coñazo. No paran de publicar nada más que tonterías seguidas. Y venga tontería. Pero bueno, hoy me ha salido eso. Así que doy el sufrimiento que padezco diario con respecto a Louis Vuitton, lo doy por bien empleado.
Ay, qué bien me he iluminado yo ahora más o menos. Por Dios, qué alegría. Voy a mejorarme un poco la iluminación un poco, que ahora ya lo que pasa es que estoy demasiado achicharrado, me veo yo. Vamos a bajarnos un poco, vamos a quedarnos un poco más naturales. Así. Vale. Tampoco que sea la gloria bendita, porque la cámara tampoco lo es, pero bueno. Hace poco probé las Sabas en tienda y yo no los veo para tanto. A ver, son buenos perfumes, ¿eh? Lo que pasa es que ya llevan... Volvemos a las mismas. Llevan muchísimos años ya en el mercado. 2015 salió la primera, si mal no recuerdo. 2015, que siempre estoy con el coñazo. ¡Mi Saba del 2015! Es que, claro, la que yo tengo todavía es del 2015, que no quedará nada. Bueno, nada, no quedará media botella o algo, un poco menos de media botella. Creo que andará por ahí. El caso es que ha pasado ya tiempo, han sacado un montonazo de Frankenstein y pues estamos todos muy saturados. También, problema que hay, que ya de por sí es una Francia está saturada en el mercado porque no hay tío que por la noche cuando sale de fiesta no lleva una Dior Sauvage. Da igual la que sea, lleva Dior Sauvage. La mayoría sigue todavía ahí en boga, ¿eh? Todavía no ha perdido nada de rebufo con respecto. La gente la sigue usando, la gente se la sigue llevando. Ya menos con el precio que tiene y ya más sabiendo todo el rollo que hay con las árabes. Bien, vale, ya está. Si es que me parece perfecto que esto pase. Pero lo que he visto yo esta mañana, que he estado viendo eso, me he quedado yo pensando, ¿por qué? ¿Por qué? Si a Johnny no lo... no me acuerdo cuál fue el último lanzamiento con el que él estuvo ya. Lo llamaron para el de Amber. Cuando todo el tema de Amber, Dior hizo un spot. No sé si fue el del... esto de los indios ahí tocando la guitarra en lo alto del monte con los indios y todo el rollo este que se montó. No sé qué versión era. Y luego ya después en esta última ni la han llamado. De hecho creo que contrataron a alguien. No fue él. Él no salió. Y ahora... llamada Pastuki y vete con el Paquito a decir que guay que es el Oforte porque esto no rula. Claro, y el otro le ha presentado las ventas, cómo iba, y dice, uy, esto se ha vendido, todo esto se ha vendido. Veamos, todo esto se ha vendido como... ¿De qué? Estás hablando de ventas globales de Dior Sauvage, todo globalizado, pero que de Oforte te puedo garantizar que no puedes tener todavía datos porque acaba de salir. Los datos se suelen dar a nivel trimestral porque las tiendas no te van a pasar los datos todavía, no han hecho el cierre. Entonces, bueno, que lo han llamado para salvar los muebles, ni más ni menos, ¿eh? Esto es una huida hacia adelante de ese perfume que no va a ningún sitio. No va a ir a ningún sitio. Lo van a mantener por cojones durante cierto tiempo en el mercado o lo que les quede y con el tiempo desaparecerá. Eso no se queda. Eso no se va a quedar. O directamente a Paquito lo despedirán, entrará otro y dirá, toda esta línea fuera, reformulaciones y nos quitamos cosas de aquí en medio. Paquito está haciendo, ya lo digo, si es que lo he estado diciendo, Paquito está en lo que está, que yo entiendo que no es cosa de él, también tengo que decirlo, él tiene, por encima de él, tiene un jefe directo que es el que se encarga del sector de la división de perfumería y luego está el otro jefe que se encarga de toda la división cosmética, incluyendo, porque cosmética es también perfumería, la división cosmética, o sea, que ya, y luego ya después el gran gallifante y todo el rollo. Pero, si mal no recuerdo, tiene dos jefes directos. Hay dos jefes, no sé qué son dos jefes, directo, uno que es el de la perfumería y luego el de la cosmética. Pero él tiene que hacer atendiendo a según las directrices de la empresa. Porque esto es así, porque ellos le dicen, venga, tantos perfumes para la división de Carrera, para la VIP y luego para la Chusma vamos a sacar uno o dos, ya está. ¿Sabéis? Y yo creo que tampoco están haciendo bien las cosas. Yo no... A mí no me gusta cómo es el rumbo que está tomando todo esto. Yo me fijo en cómo es la publicidad que están haciendo, cómo es la ropa, todo lo que están haciendo en la división de cosmética, porque yo lo analizo y lo veo. No solamente me quedo con la perfumería, veo todo el global y veo todo el grupo. Y
no me termina de convencer. A lo mejor me falta verlo desde un punto de vista más actualizado, millennial, cuchufleta. Pero alfa, o como se llamen ahora, o los que estén por llegar, yo no lo termino de ver nada claro. No lo tengo claro, ¿eh? No lo tengo claro. Este rumbo... Ah, bueno. Tengo otra noticia, Dios mío de mi vida. Como sigan así, los chinos se van. Como sigan así, los chinos se van. Si estamos ahora que está todo Dios con el mundo oriental. Entonces, la cosa pinta como pinta. Hola Ignacio, buenas noches. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y luego con respecto a el tema de que deis superchats, venga, vamos, que todavía no ha caído ninguno. Voy a pasar aquí el directo entero sin un ingreso. ¿Esto qué es? Y super sticker, hombre. El caso es que hoy también otra noticia. Se ha presentado Barberry, sabéis que está con la soga al cuello. Estos seguramente terminarán o siendo vendidos o siendo lo que sea, pero Barberries no va nada bien. Han presentado la colección de primavera para este año que viene, para el 2025. Dios mío de mi vida, yo cuando he visto eso digo, ¿esta gente de verdad quiere vender o qué narices quiere o quiere hundirse más en la miseria? No había nada ponible, era espantoso. La mayoría de los modelos eran tan sumamente sport de lo que han sacado que eso era demencial. Era ropa de muchísima ropa en modo de chándal, como chándal, mucho pantalón boogie. Es que dices, ¿pero a dónde va todo esto? Que estamos hablando de Barberries. Mira, yo de verdad, cuando alguien quiere suicidarse y se pega el disparo en el pie, pues mira, que se fastidie y a tomar por saco y a otra cosa. Porque es que yo... ¡Ay, madre mía! Es que cuando he visto el desfile de Barberries, es que ha sido decir... Y estos son los que se están quejando de que no venden, que están en negativo y que la gente no compra. Joderos, tío, joderos. Iros por ahí. Iros por ahí. Las fragancias árabes lo están petando. Y lo seguirán petando durante mucho más tiempo. Por lo menos si saben mantener la contención de precios, porque como los precios los tengan súper disparados, la gente se les va a ir en un pim pam pum. Así que más vale que mantengan precios, porque si no, es que donde tienen ellos la gracia y el salero es precisamente en el precio. Es precisamente en el precio. Se parezcan, no se parezcan o se dejen de parecer, el salero está en el precio. Es que yo prefiero comprarme antes esos perfumes que no gastarme las barbaridades que hay ahora mismo en la perfumería. Y ya está. Es que no puede ser. De verdad, no puede ser. Es imposible. Es imposible. No es factible, viable o llámalo como quieras. No puede ser. Así que... feo y caro combo perfecto. Pues Ángel, si no lo escuchas, sube el volumen. Es lo que hay. Entonces, lo que estaba diciendo, que creo que hay árabes para rato, pero para rato. Y vamos a ver qué nos depara el futuro con la perfumería del selectivo, que es todavía más cara. Los perfumes que realmente a lo mejor pueden merecer la pena del tramo medio, como son por ejemplo las Lagerfeld, que no están caras, pero es que claro, yo como reseñador no me voy a poner a reseñar más Lagerfeld, porque es perder dinero. Porque yo cuando compro un perfume lo tengo que comprar como una inversión. No lo compro para disfrutarlo yo, lo compro como una inversión. Y ya me he cansado de hacer inversiones. He hecho tantísima inversión ya en el canal durante todos estos 11 años que no me da la gana de seguir invirtiendo. Así que a partir de ya hace algún tiempo, ya sabéis que lo que estoy haciendo es, por supuesto, los viales que me manda mi gente, y ir a la perfumería y reseñar los perfumes, que para eso tengo la perfumería al lado y puedo entrar y salir cuando me dé la gana y usarme las veces que me dé la gana, ¿vale? Pero comprarlos no.
no, no, no. No me da la gana. Lo siento. O sea, se terminó. Esto ya de, venga, vale, ha salido un no sé qué nuevo, venga, vamos. Ni hablar. Ni hablar. Ciento y pico el nuevo Ayur, por favor, sí, no, tienes el vídeo hecho. 130 euros en Druni. Bueno, en Druni y en cualquier otra tienda. En Marvimundo también está al mismo precio. En Pago Perfumerías también está al mismo precio. Arenal está al mismo precio. Sí, 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 sí. Es que claro. Pero también hay que entenderlo me gustaría pensar que es porque lo venden como una edición especial. Ojo, que yo... a mí no me termina de convencer para nada, pero bueno. Y quien pueda que apriete, como siempre digo. Yo no me interesa lo más mínimo. No lo encuentro ni un perfume bonito, ni... No, es... Vale, quien pueda se lo compre y punto. No, no se le puede reprochar nada a nadie. Con su dinero cada cual hace lo que quiere. Pero yo gastarme 130 pavos en algo que sé que no me gusta... como para gastarme 130 euros, pues yo prefiero gastarme, si vale 130 euros, prefiero gastarme 130 euros en un Mademoiselle o en un botellón de Ayur Homme Sport. Por ejemplo, solo, sin nada, Ayur Homme Sport, me gasto 130 euros en ella. Pero en la otra, en la leyera esta, yo no me los gasto. Nope. No, 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 no me da la gana. Los desprecios parte del cuento de siempre del prestigio de la marca ayuda a que percibamos que un producto es de lujo cuando en realidad es normal o menos de normal. ¿Qué va? No es la percepción, es que ellos están buscándonos el tope. El tope de ver y están equivocándose en la forma de hacerlo. Porque además, de hecho, te puedo garantizar que las ventas han bajado en picado, ¿eh? Aquí están vendiendo, quien está vendiendo por volumen de tiendas, que ahora mismo es Druni, que es el número 1 y Primor. Druni junto con Arenal, pero vamos, como si fuese lo mismo. Y el tema de las grandes firmas ya está planteado en el canal a lo largo de los directos, y es que están buscándonos las cosquillas. Le han buscado ya las cosquillas a las gentes VIP, a todos sus clientes premium les han buscado las cosquillas. De hecho, esos clientes premium dejaron de comprar y por eso empezó a salir toda la caquita que salió. Acordaros que esto en el canal, vuelvo a repetir, está súper hablado, de que un bolso de Dior o un bolso de Chanel que cuestan 6.000 euros, 8.000 euros a día de hoy, cuesta de producción 45 euros. Que luego salieron desmintiendo todo esto, pero sabemos que no. Sabemos que es verdad lo que se decía. Y no solo eso, sino que encima la gente con pasta está harta también de que se les tome el pelo. Entonces están abandonando, sobre todo, lo curioso que está pasando aquí es que están yéndose a firmas como Hermès y abandonando a Louis Vuitton con cualquiera de sus firmas del emporio. Quiero decir, veamos, cogen y lo que han estado haciendo es que en menos de un año un bolso que costaba 3.000 pavos, por ejemplo, ahora cuesta 8.000. Y la gente que el año pasado se compró ese bolso por ese dinero, dicen que es imposible, por mucho que esta gente quiera, subir el precio a esos porcentajes. Porque también lo dicen, porque además hicieron un par de entrevistas a gente con pasta y dijeron que hasta aquí, que no estaban dispuestos a gastarse 2 veces más el precio del bolso que compraron el año pasado. Quien dice un bolso dice un abrigo, una chaqueta, unos zapatos o lo que sea. Y han llegado a hartar a la gente. Así que ahora toca que se van a tener que contener. Y si no se contienen, van a vender menos. La gente con pasta está harta de que se le tome el pelo. Y sobre todo ellos, como clientes, son los que conocen perfectamente cómo va el tema de los precios que ellos tienen. Entonces, ¿qué? Nosotros, y a nosotros es a donde van a ir encaminados, porque van hacia el cliente aspiracional y van a buscarnos el precio máximo para saber hasta dónde vamos a ser capaces de pagar, que es lo mismo que han hecho con los multimillonarios, la gente con muchísima pasta,
buscarle las cosquillas y saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Y ahora, pues, poquito a poco nos toca a nosotros, a los aspiracionales. Forma rápida de aspirar a algo de alguna firma: los perfumes, la cosmética, los bolsos locos cuando los hay, porque sacan líneas económicas. Todo eso a subir los precios, y eso es lo que está haciendo Louis Vuitton, que es al que más se le está viendo la colita, junto con Chanel, que son muy amigos, ¿eh? Se han vuelto amiguísimos. Los dos hermanos de Chanel y la abuelita malvada se han vuelto muy amiguísimos. Al final Chanel terminará formando parte de las filas de Louis Vuitton tarde o temprano, seguro. Es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo, ¿eh? Están llegando a pactos ellos, unilaterales y todo esto. O sea, tarde o temprano, al final, la dragona hará así y se comerá Chanel. Y entonces ya, si ya está jodido Chanel, porque ya está jodido, porque además no tienen director artístico creativo, se han quedado sin director. Ahora, cuando venga la abuelita malvada quedándose con todo, verás tú la que se lía. Verás tú la que se lía ahí. Y claro, sí es cierto, Cristina, es que claro que te sientes estimado. ¿Cómo no te vas a sentir timado? Me da igual. Pero la gente con muchísima pasta no entiende por qué tiene que pagar 2 veces más el precio del bolso que pagó el año pasado. Le apetece comprar otro bolso para lo que sea, o comprar 20 bolsos para sus gentes, o regalarlos, o hacer lo que les dé la gana, porque esta gente funciona así. ¿Y qué? ¿Y acabado qué? Dicen, pero que me vas a tomar el pelo. Anda ya. Que no. Para luego bolsos que cuestan de coste 46 euros o 70. ¿De coste? es que... Pero esto siempre ha pasado, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya se está viendo demasiado el plumero. Demasiado el plumero. Y la gente ya ha empezado a quejarse. Y gracias a Dios que han empezado a hablar. Los clientes han empezado a hablar. Y les han empezado a llegar demandas, sobre todo por parte de los estadounidenses, demandas colectivas, precisamente por eso. Y a Hermès le ha caído, ¿eh? Hermès, que está teniendo unas ventas brutales, les ha caído, ¿eh? Les ha caído una demanda también por el tema del rollo que llevan de las ventas, que tienes que comprar primero subproductos antes de llevarte el que tú quieras llevarte, que será ultra mega caro como un Birkin. Y están denunciados. No sé al final si la denuncia... Me parece que la denuncia sí que fue admitida a trámite. No estoy seguro, ¿eh? Pero vamos, que la denuncia está puesta. Ahí hay varias, ¿eh? Que no es solamente una. Entonces, tanta tomadura de pelo ya está bien. Y sí, efectivamente, somos clientes aspiracionales. No puedes permitirte un lo que sea, pues vas al perfumico. ¡Ay, llevo un Dior puesto encima! Pues se entiende. ¿O no? Depende, porque vuelvo a repetir, hay gente que se puede comprar un perfume low cost de Rui, una Adidas o lo que sea, y va estupendo también, y le da igual, se la sopla directamente si es Dior y tal, porque es verdad, hay gente que es feliz con marcas que son muchísimo más baratas y que no tienes por qué gastarte semejante pastizal. Digo, de verdad, es que estamos entrando en un rollo de es que hay que echarse aquí lo más de lo más, porque es que si no eres un mierda. Pues no, señor. Hoy, ¿tú qué llevas puesto? Pues yo llevo una de Rui. Ay, ¿qué mierda es esa? Pues llevas un pedazo de perfume muy bien hecho. Allá anca las Sevillas y punto, y se acabó. No pasa nada, si además son los fabricantes también de Zara. Hacen parte de la producción de perfumes de Zara. O sea, ¿qué más podemos querer? Las fragancias nicho van a la pasta y luego tienen una duración... No, eso no es cierto. Esto no es cierto. Eso ahí sí que no te doy la razón. Mira, nichos es como todo. Hay de todo, como en botica. Hay las que duran más y las que duran menos, pero ahí no te doy la razón. Porque yo, gracias a Dios, tengo una muy buena colección nicho y te puedo garantizar que cuando he comprado un nicho sé lo que estoy comprando. Y sé la duración que tengo. Y sé lo que tengo. Eso de que no. O sea, cuando alguien se compra un nicho sabe a lo que va. Y sabe lo que quiere. Es que comprar un nicho no es lo mismo que comprarte un árabe. Cuando tú quieres un nicho, partes de una reflexión porque antes, entiendo, se ha probado o se ha olido. Ya has dicho, quiero esto y voy a por él. Pero comprarte un nicho no es el mismo proceso. La persona que compra nicho
no se somete al mismo proceso una persona que compra dentro de la perfumería pop o low cost o árabe. No es el mismo proceso. No os confundáis para nada. Para nada, ¿eh? Quien compra perfumería nicho entra dentro ya también. Y estoy hablando de alguien que la compra porque es un jodido o jodida sibarita. Y entra en otro rollo de consideraciones. No puedes comparar tu compra pop selectivo low cost con alguien que es un sibarita, entre comillas lo de sibariteo, por Dios, que ya sabemos lo que pasa aquí, con lo otro. No se puede comparar. Y vuelvo a repetir, hay de todo como en botica. Tienes perfumes que te duran más, perfumes que te duran menos, y tienes otra historia y otros rollos. Son otras percepciones lo que se tiene con la perfumería. ¿Que puede haber tongo dentro de todo esto? Pues sí. ¿Y que hay tongo cuanto más conocida es la firma? Pues a lo mejor también. Pues a lo mejor también. ¿Vale? Pero cuando alguien se compra nicho y está metido dentro del mundo nicho, los procesos de compra son muy distintos. Y estoy hablando de no grupitos ni nada de esto. Estoy hablando de irte a las tiendas y ser cliente de tienda de perfumería nicho y gastarte pastizales que no se nos pasarían nunca jamás por la cabeza. Es otra historia y es otro mundo, ¿eh? Esto es otra historia y es otro mundo. Quien compra un perfume nicho como si fuese una fábrica, mal va. Mal va me refiero en tanto en cuanto que está pues porque estará sobradísimo de pasta, pero realmente no será el rollo que yo estoy diciendo de ser un jodido sibarita de la perfumería. Es que no es lo mismo ni es comparable. Y hay de todo como en botica, también te lo digo, ¿eh? Ojo que no te doy la razón, pero te entiendo lo que me estás diciendo, pero hay de todo como en botica. Pero los procesos de compra de una persona que va por el nicho son distintos. Y la mentalidad también es diferente. Es otro rollo, pero vamos. Es que no os lo podéis ni imaginar. Es otro rollo completamente diferente, ¿eh? Distinto 100%. Y yo, personas así de estas, conozco unas cuantas. Que sí, que pueden llegar a ser hasta incluso el rollo de unos snobs, sí, puede llegar al rollo snob y pasarse, pero es otra historia, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Mirar, cuando hablamos de perfumería nicho, también tenemos el rollo de que efectivamente tenemos las firmas que controlamos la mayoría, pero dentro de la perfumería nicho hay un mundo que nadie conoce o porque realmente no se menciona y la gente que controla más el tema de la perfumería pop no sale más de lo mismo. Se quedan con su Memo, se quedan con las Creed, se quedan con las Parfums de Marley, se quedan con las Initio, bla 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 bla, Amouage. Pero detrás de todo eso hay un universo paralelo en los cuales entra Boadicea y Victorious, por ejemplo, y a ver quién tira de un perfume con esos costes. O sea, es que para comprarme yo la botella que me compré, Dios mío, mi vida, es lo que tuve que estar ahorrando. O sea, eso fue una barbaridad. Pero es que es otra cosa. Es que es otra cosa de verdad. Y ese submundo, me refiero, no es un mundo, sino esos otros perfumes que no conoce la gente, es precisamente los perfumes a los que van todas estas gentes normalmente. Que sí, que por tener los Marley y por tener lo que más conoces, yo puedo ver una estantería completa llena de perfumería nicho, pero veo lo que se denomina perfumería nicho, pero veo la estantería completa de perfumería nicho, pero no veo nada especial en esas colecciones. Veo mucho Parfum de Marley, veo mucho Orto Parisi, veo mucho Tiziana Terenzi, veo todo lo que todo Dios conoce. Pero esas joyas que casi nadie conoce, que valen un dineral que ni os imagináis la mayoría de ellas, no las veo. Veo mucho, con perdón, dentro de la perfumería nicho, Dios mío de mi vida, la que me voy a buscar, morralla. Veo un montonazo de morralla en estanterías, morralla nicho, pero no veo cosa exclusiva realmente de decir wow. Veo pues eso, a lo que son
realmente son perfumes nicho aspiracionales, que te habrás gastado millones en tener todas las colecciones completas, pero no dejas de estar dentro del rollo aspiracional nicho, porque tú no tienes perlas ni joyas realmente en tu colección. Tienes lo más comercial de lo más comercial dentro de la perfumería nicho, pero no te has adentrado realmente en todo esto. Entonces, claro, te pones a mirar, cuando yo veo las estanterías y las lejas, digo, mira, aspiracional todo, nicho aspiracional. Pero no ves cosas que digas, wow, es que ahí hasta incluso incluyo las Louis Vuitton, no dejan de ser aspiracionales, lo siento mucho, y yo tengo, pero no dejan de ser aspiracionales, y no las considero nicho. Louis Vuitton pertenece a lo que pertenece, que es una gran corporación, y a mí me la trae al pairo, pero quiero que se me entienda lo que estoy diciendo. No os penséis, vuelvo a incidir porque es muy importante, porque nadie hace estas reflexiones, o yo entiendo que no se hacen estas reflexiones. La perfumería nicho también tiene sus firmas aspiracionales. Yo las tengo, pero no me da por comprarlas todas. No, vamos, es lo único que faltaba. Pero cuando veo de ese mogollón de cosas puestas y me fijo, no veo joyas. Y además es que estoy seguro de que si se ponen a hacer es joyas, o lo que yo entiendo por joyas dentro de lo que es la perfumería nicho, no las ve ni el tato porque no las conoce nadie. Yo tengo algún que otro ejemplo aquí en el canal, ¿eh? Yo tengo aquí en el canal algún que otro ejemplo de perfumería nicho que no ha visto ni el tato. No sé si habrá llegado a las 200 visualizaciones, ¿eh? Ojo a lo que estoy diciendo. Entonces, que me parece muy bien. Oye, Ignacio, muy bien, la reflexión es esa. La reflexión es esa, no es otra. Ojito, cuidado, y no nos dejemos llevar por el ímpetu del viento, porque dentro de la perfumería nicho también hay aspiracional, que será increíble, que olerá que te mueres, pero no deja de ser aspiracional, relativamente fácil de conseguir. Claro. Pero los perfumes que realmente está buscando un sibarita de la perfumería que se dedica a comprarse nichos, no son esos. Lo siento, no son esos. Os puedo garantizar que son otros. Y si hay alguien aquí que sea un sibarita de la perfumería, que no hable, pero yo sé que ahora mismo me estará viendo gente que sí que lo sea. Estoy seguro. Seguro. Que no hable porque a nadie le importa. Estoy seguro. Pero los procesos de compra de una persona de nicho, ni flores con el resto de la humanidad. Entre otras cosas porque el poder adquisitivo es completamente distinto. Pueden permitirse lo que les venga en la real gana. Lo que les venga en la real gana. Sin necesidad de estar en grupitos para sacarlo baratico de vete a saber dónde. Eso también lo digo, ¿eh? Y bueno, también con los contactos que tienen, ¿eh? Porque ya cuando te mueves a otros niveles tienes unos contactos que es otra película. Ya, eso es otra película. De color. ¿Hay marcas nicho que no se conocen? Claro que sí. Papillon. Bueno, pero tú ya estás entrando en otro nivel. Yo siempre he estado en otro nivel, Ignacio, hijo. Yo siempre he estado en otro nivel. Yo siempre estoy en otro estatus. No. Yo estoy en otro estatus siempre. Yo hago mi trabajo. Esa es otra. Hay que diferenciar las cosas. Yo no me considero que esté en otro nivel ni nada, ni hostias. Yo estoy haciendo mi trabajo. Yo ahora mismo estoy trabajando. Estoy defendiendo mi trabajo. Yo no estoy aquí por pasar el rato, yo estoy defendiendo mi trabajo, estoy trabajando. Y yo para ejercer mi trabajo necesito tener perfumes. Si no tengo perfumes, necesito conocerlos. Y ya me buscaré yo las habichuelas para conocer los perfumes que tenga que conocer para poder presentarlos al canal. Pero el proceso es completamente distinto. A mí no me puedes meter dentro del rango de alguien que es un comprador, porque yo soy youtuber, crítico de perfumería, y yo me muevo en otro nivel. Claro que tengo otro rango, por supuesto, pero es que yo ya llevo 11 años dedicándome a esto, a nivel profesional. ¿Estoy a otro nivel? Claro que sí, por supuesto. No tengas la menor de las dudas. Como cualquier otra persona que se dedique a esto profesionalmente. ¿Estás a otro nivel? Por supuesto.
y hay que decirlo. No es ser tener un ego ni no, es que es cierto, es que estás a otro nivel, el nivel de conocimiento es completamente distinto. A ver, para alguien que se ponga y estudie y se preocupe de las cosas. Quien no, pues será el mismo marracho desde que empezó, desde hace vete a saber cuánto tiempo, ¿vale? Pero el nivel es distinto. Tú no me puedes comparar con alguien, yo que sé, que no puedes, tío. O sea, vamos a ver. A mí no estar preparado para ponerme delante de una cámara es una vergüenza que te mueres, ¿sabes? O sea, poca vergüenza tendría que tener para hacerlo también. Que de estos también hay muchos, ¿eh? En todos los rangos y campos, ¿eh? Que no tiene por qué ser la perfumería. Entonces, esto es lo que hay. Y quiero que se entienda, ¿eh? Hola Diego, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Serhoff es nicho? Pues claro que es nicho, vuelvo a repetir, pero son nichos que son más bien aspiracionales. Es algo a lo que en mayor o menor medida tú puedes conseguir con relativa facilidad, por no decir que con muchísima facilidad. Tienen una red de distribución muy amplia, muy potente y son fáciles de conseguir. Pero son nicho, por supuesto que son nicho, pero son con una distribución muy bestia. Muy bestia. Una distribución muy bestial, pero no deja el que tengan una distribución muy bestial y tengan facilidad para distribuir no significa que dejen de ser nicho, ni muchísimo menos. Claro que son nicho. Me refiero al nivel público. No te entiendo lo del nivel público. A ver, espérate, me has dicho antes. No sé a qué te refieres al nivel público. No te he leído lo de antes, pero no te cojo el contexto. Eh, es que Javier hace una reseña de un perfume que yo puedo conocer muy bien, pues oigo su reseña y le saco otros matices, por supuesto. Sí, también se trata de eso. Sí, vamos a ver, si aquí nunca tenemos o debemos de tener la razón al 100% de todo lo que se dice, ni muchísimo menos. Es que esto no es así, o sea, pero yo doy mi parecer con respecto a un producto, llámese cosmético, global, general, me da igual, perfume, y luego se trata de que la gente vaya cogiendo lo que tenga que coger para enriquecerse, pero no para tomarme a mí como si fuese un absoluto de yo no tengo la razón en todo, ni tengo por qué tenerla, ni quiero tenerla. ¿Vale? Simplemente hago mi análisis, muestro mi percepción, digo lo que me parece, sigo mi estructura, que no la suelo cambiar normalmente, y ya está. Y punto, pero lo mío no es un absoluto, yo no tengo por qué tener la razón en todo. Y cada persona puede tener unas percepciones distintas, pero vamos, diferentes completamente. Lo que pasa es que al final, lo que siempre digo, un Chanel número 5 huele a Chanel número 5, plantifíquese quien se lo plantifique. O sea, es que le echas un Chanel número 5 a un lagarto y va a seguir oliendo a Chanel número 5 mezclado con lagarto. eh, de la gente normaliza que nos gustan las buenas fragancias. Eh, no, pero Ignacio, si es que el tema no se trata de que te lo puedas gastar o no te lo puedas gastar, es que tampoco hace falta, vamos a ver, de verdad, no hace falta gastarse esos pastizales. Están los Discovery Set que no cuestan tanto dinero. Hay algunos Discovery Set que sí que salen muy caros, pero son asumibles relativamente. Por eso digo que yo es lo que Ignacio, es lo que yo estoy diciendo desde el principio. Entiéndase, estoy diciendo que yo desde el principio estaba diciendo que no me da la gana de seguir mal invirtiendo mi dinero, porque yo prefiero tener un plato de comida caliente en la mesa que no beberme una botella de colonia. ¿Queda claro? Pues es que ya más claro ya es que no te lo puedo decir, tío. O sea, ese es el rollo. O sea, puestos a oler están los Discovery Set, están los viales y no hay que gastarse ni 600 ni 300. Y luego seguramente conocerás, tendrás algún coleguita que te podrá, pues eso, dar a conocer algún tipo de perfume. Es que es normal, porque todos vamos a la casa de los colegas, los amigos, quien tenga amigos, claro, por supuesto. Y
te saca los perfumes, los hueles y todo esto. Perfumes, desodorantes, lo que sea. Y los hueles y dices, ostras, pues sí, qué guay, qué guay. O esto no me gusta, qué mierda. Pero no hay por qué gastarse ese dineral. Es que no hay por qué gastárselo. Es que tampoco hay por qué estar gastándose 30 euros. Yo no me tengo por qué estar gastando, jugándomela a gastarme 30 euros cuando sé que a lo mejor ese perfume no lo va a ver nadie el vídeo. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Tirando mi dinero. Tengo que ir a caballo ganador. Tal y como está el mercado hoy en día, tal y como está la situación, tal y como está YouTube, tal y como está todo, hay que ir a caballo ganador. No te la puedes jugar. Es imposible. Yo de vez en cuando, pues mira, el vídeo de Francis Kurdijan, el de hoy, está grabado desde hace por lo menos un mes y pico. Ese vídeo tiene mucho tiempo. No sé, la fecha de grabación, a ver, dame un segundo, voy a mirarlo. La fecha de grabación del Kurdi, si no lo he quitado en medio, me parece que estaba aquí. ¿Cuándo estaba grabado esto? No, de esta tanda no es de aquí. Va a ver. Propiedades. A ver si se abre el propiedades del archivo. Leche. Aquí, propiedades. Esto está grabado concretamente 7 de julio. El 7 de julio de este año está grabado el Kurdijan de hoy. Del 7 de julio. Ese vídeo es del 7 de julio. Fíjate, y lo he estado aplazando, porque hay vídeos que sé que no se van a ver, para buscar el momento adecuado para sacar después otro vídeo o hacer un directo. Yo estoy haciendo ahora mismo un directo porque soy muy consciente de que el vídeo de hoy no se iba a ver. No sé las visualizaciones que llevará, pero llevará una mierda. O sea, es que estoy segurísimo. Estoy segurísimo. Y por eso no me he plantificado yo en otras que hacer el directo. Porque sé que el vídeo de hoy no se veía. No se veía. No se veía. Es una realidad. Contenido, ¿cuántas visitas lleva? Lo que pasa que en tiempo directo, a ver, me lo diré en estadísticas seguramente, dame un segundo. El Kurdi lleva ahora mismo 576 visualizaciones. Me pregunto, ¿cómo saco yo un vídeo de Kurdijan? El O Forte tiene 1000 y pico visualizaciones, 2000, 3000, 4000, las que tenga, me da exactamente igual. Y saco un masón Kurdijan y no lo ve nadie. A ver, ¿qué explicación me deis a esto? Pues yo lo tengo muy claro, porque no le interesa a la gente. La gente lo que le interesa es lo que conoce. La gente quiere Dior porque conoce Dior. Pero no conoce al Francis Kurdijan, al masón Francis Kurdijan. No, conocen al Kurdijan, no todos, pero conocen a Dior. Tú dices Dior en el vídeo y automáticamente lo petas. Dices Louis Vuitton y lo petas menos. Y vas así. Son muchos años y ya me conozco yo el percal y sabía que el vídeo de hoy no lo veía ni el tato. Entonces digo, tengo que compensar visualizaciones como sea porque tengo que comer. Vuelvo a repetir, yo estoy trabajando. Otros a lo mejor no. Yo creo que sí, pero yo estoy trabajando. Yo no me corto un duro y lo digo. Es de lo que me gano el pan. Pero yo sabía lo que había. Y desde el mes de julio, un vídeo grabado que he ido postergando. Porque sabía que digo, bueno, está grabado el vídeo y tengo que ponerme a editarlo. Lo he editado, claro, pero tenía que salir sí o sí, pero buscar el punto y el momento adecuado. Y los puntos y momentos adecuados es cuando hay directo. Sé que hay directo, pues hago un vídeo que sé que no va a tener ningún tipo de hype y que no va a tener visitas. Y entonces me marco el directo después. Tan real como la vida misma. Es que es así. Es así. La gente quiere vídeos de cosas que conoce. Las que no conoce les importa un rábano. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo el primero. Porque ¿para qué voy a ver un vídeo de un producto que ya no es porque sea ni más caro ni más barato? Es que no lo conozco. En este canal hay ejemplos de perfumería low cost que tienen poquísimas visualizaciones. Y es porque no se conocen. Es que es así.
Y siendo masculinos, ojito. Y siendo masculinos, ojito. Así que esta semana también ya tengo preparada una batería de vídeos que entiendo que más o menos deberían de funcionar. Entiendo. Igual hay unos que puedes pensar que van a funcionar de la leche y luego te das cuenta de que no, de que son un truño. Pero para sabio Jesucristo, o quien sea, me da igual. Os leo, pero me voy a cambiar de dashboard porque si no aquí no me entero de nada. Os recuerdo que una cosa se llama Super Chat y Super Sticker. Me he perdido. Ah, vale, espérate, porque me va a pasar al dashboard que lo he quitado yo mismamente porque soy así de feliz. Contenido. Hola, Cayetana. Contenido en directo. Vale, vamos acá. Vale, aquí ya os leo. Aquí la cosa ya está más grande. Uy, ¿tienes aquí un palico? ¿Tienes un palico, cariño? Mira, un palo. Tiene un palito, mi Cayetana. Mira aquí el morro. Ven aquí. Mira qué cosa más bonita tengo yo aquí. Más llena de mierda. Muchas gracias, Frank Kruger. Muchas gracias. Gracias, campeón. No te leo el comentario, me da vergüenza. Pero vamos, que la peña que lo lea, que luego de todas formas también como sale en pantalla, ya está, pero muchísimas gracias. Los viales de Jardines de Grivine, por ejemplo, salen muy bien de precio, es que están muy bien. Y además, no sé cuántos mililitros llevan, pero tienes, como van en rolón también. Bueno, hay otros que van dispensados con vaporizador, pero los que van en rolón te duran un montonazo. Javier, ¿cuánto hace que reseñaste la Sayari? Esos vídeos estaba yo en el otro canal. Dios mío de mi vida. Además, me mandó un correo electrónico el jefazo de Ayari. No me acuerdo cómo se llama este hombre, pero hace ya un montonazo de tiempo y me felicitó y todo. Me quedé todo loco. Y yo pensando, mándame la botella, cabrón. Mándame la botella. No me la mandó. Me mandó un correo electrónico felicitándome por los vídeos. Y yo me quedé, pero tío, mándame una botella, ten el detalle. Pues no me la mandó. Digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero de todas formas, la firma tiene unos perfumes que son muy bonitos, muy resalados. Qué grande está la Cayetana. La Cayetana está monísima, pero es la más pequeña de la... O sea, grande es Ursa. Ursa está tremenda. Ursa pesa casi 20 kilos. Está hecha un toro. Un toro. No es que no está gorda, es que la complexión que tiene es enorme. Es muy grande, si parece un macho. Y es una hembra. El intento de desprestigiar las fragancias árabes que son dupes o inspiraciones en favor de las originales. ¿No crees que también está pasando eso? Yo lo he hecho, ¿eh? Yo me posicioné ahí, ¿eh? Cayetana, cariño. Es que me araña. Yo me posicioné ahí. Hubo un tiempo... Voy a poner en contexto la cosa. Este melón se abrió hace un par de días también. Bueno, hace 2 o 3 directos. Hace un tiempo los perfumes no estaban al precio que están ahora. Ni muchísimo menos. Madre mía, Cayetana, cariño. Pero, ¿cómo vas? Está jugando con la pelota, se han vuelto todas locas. El caso es que yo me posicioné ahí, pero porque la perfumería no tenía ese precio. La perfumería estaba cara, pero era asumible. Era asumible. Precio promedio, sueldo o salario medianico, salario para vivir y poder comprarte tu perfume de vez en cuando, ¿vale? Sin problemas. Pero es que la situación no es la misma, por mucho que nos quieran dorar la píldora de que no hay crisis, de que no sé qué, no sé cuántas, esto es mentira. Entonces, yo me posicioné ahí porque entendía y debía en aquel momento, y por supuesto no estoy arrepentido ni muchísimo menos, pero es que claro, la realidad era otra. Estamos hablando de antes del encierro, cuando nos chaparon a todos en nuestras casas. La realidad era otra por completo. Hasta incluso cuando nos chaparon los precios estaban medio. El despiporre ha venido después. Los precios se podían asumir. Yo podía comprar un Dior a 80 euros. De hecho, el parfum mío me lo compré
Está el vídeo por ahí. Y expliqué todo el rollo. O sea, yo es que... y no la barbaridad que cuesta ahora mismo el Dior Parfum. Pero si yo lo compraba a 80 euros, tío. Tendría que mirar la factura. Lo que pasa que, bueno... bueno, me trae más cuenta pedírselo al asesor que llevo antes. Es que yo pagaba eso por los perfumes antes. Me refiero, cuando se trataba de un Dior o algo así con más nivelaco, entre comillas, era lo que pagaba. Pero es que ahora yo no puedo comprar un Dior a esos precios. Pero es que estamos locos de la cabeza, ¿o qué? Entonces, ¿qué pasa? La realidad no era la misma. Yo estaba posicionado ahí. No me arrepiento porque además me sigo manteniendo. O sea, en aquella época que yo compraba perfumes en modo salvaje. En modo salvaje compraba los perfumes. O sea, era una salvajada y me lo podía permitir y mi economía no se resentía. Sí que tenía buen sueldo, pero que tampoco hacía que se resintiera mi economía. Pero hoy en día, comprando a esos precios, con un solo perfume me supone que estoy jodido todo el puñetero mes. No me da la gana. ¿A que no, Cayetana? Porque esta muchacha de aquí come todos los días también. Esta cosica que no veis, aquí. Mira, esta cosica de aquí come todos los días. Y necesita sus cositas, sus cuidados, y yo tengo que mantenerlas también. Entre las cosas me tengo que mantener yo. Por supuesto, faltaba más. Porque si no, ¿quién te va a mantener a ti? Entonces, ese es el rollo. Esa es la historia de todo esto. Y no entendía por qué en aquella época alguien tenía que comprarse árabes cuando yo entendía que no era necesario. Estoy hablando de Europa. Por favor. Porque yo sé que la realidad en América es muy distinta. Porque pobres míticos míos, la mayoría están jodidos desde el principio hasta el final y sin importar la época del año que sea. También lo sé. Estoy hablando de España, Europa. Que hay de todo como en botica. Hay de todo como en botica. Hay bolsillos que son más privilegiados, menos privilegiados, pero bueno, que el perfumico no te puede faltar. Normalmente, ¿vale? Quien vaya de este rollo. Pero qué bien te queda ese color. Gracias, Bonica. Es que este color así amarillo pistachero me gusta. Fosforito. Muchas gracias, Bonica. Entonces, por eso fui a por el... Me posicioné. Pero ahora mismo, hoy por hoy, me posiciono con el árabe. Que no es un cambio de chaqueta. Es un cambio de realidad económica. Que no tiene nada que ver. Sí, la realidad económica fuese la misma que cuando yo me posicioné hace no sé cuántos años, y hace ya unos cuantos, porque el tiempo corre que vuela, puedo garantizar que yo seguiría pensando exactamente igual. Pero no es el caso. No es el caso. Por el amor de Dios, que hemos comprado Christian Dior a 60, a 70, a 80 euros. Los hemos comprado todos, los que estamos dentro del mundo de la perfumería y nos gusta y tal. Hemos comprado a esos precios. Los que han llegado después, no, pobreticos míos y pobreticas. Pero hoy por hoy no hay quien se arrime. Y como no hay quien se arrime, pues les den por saco y me voy a los árabes. Por supuesto que me voy a los árabes. Pero vuelvo a repetir, no es porque yo haya cambiado de idea, es porque ha cambiado la realidad económica, que es muy distinto. Por supuesto que lo apoyo. Hoy por hoy, sí. Y no se me cae ni los anillos, ni me va a salir lepra, ni nada de eso por decirlo, ni se me va a caer la lengua. Y no soy un falso, porque lo estoy diciendo abiertamente aquí a Camarica. Los bolsillos no están igual que antes de el encierro, ni los precios. Y nos están tomando a todos el puñetero pelo. Y me estoy encangrenando ya, que lo sé. Y como nos están tomando el pelo, con los precios y con todo, pues digo que sí. Y además, vuelvo a repetir, son fabricantes, la mayoría de ellos, con todas las certificaciones, con la venta además en Europa, porque estos últimos, o este último que yo he comprado, porque he comprado uno, que viene mañana el vídeo, ahora lo liberaré para los miembros y mecenas del canal,
en el momento que tenga la miniatura y rellene los campos. Están en Europa. A mí me ha llegado de Europa. No viene por ningún otro sitio. He pagado los gastos de envío europeos, normales y corrientes, y a tomar viento. Porque la compra era menor de 70-80 euros, me parece que era, y entonces tenía que pagar 5 o 6 euros o algo así, no me acuerdo lo que era. Y ya está. Por cierto, Chanel, que lo comenté el otro día, vuelvo a repetir, dice Watchmaker, dice Chanel 50 mililitros a menos de 70 euros. ¿Dónde se fueron? No, cuidado. En mi caso, he comprado esta semana pasada, sí, además lo comenté en un directo. Esta semana pasada os dije, andaros con ojo, porque en el caso de la recarga de Chanel número 5 de 50 mililitros, en tienda está más barata y costaba 80 euros. Como os vayáis online, os va a pegar el clave del siglo, estoy hablando de Druni, porque sale a 90 y pico euros. Cosa muy rara, pero estaba más caro online que no en tienda. Y por eso lo agencié, porque estaba bastante más barato. O sea que solo ha sido ese caso, y yo creo que fue por no tener el precio actualizado, me temo, porque el precio estaba bastante más caro online. Entonces yo creo que me lo llevé ahí porque no actualizaron precio. Mucho me temo que fue eso. Pero yo encantado de que así se produjese. Ya lo tengo muy claro. El número 5, el último que me costó 100, 110 hace 3 años, ahora 135, la misma perfumería. Sí, pero la recarga de 50 mililitros Chanel número 5 o de Parfum estaba en Druni esta semana pasada, si no lo han cambiado, a 80 euros. Eran 80 y pocos euros. Y lo cogí y me lo llevé. Ya sabéis que os presenté a los Patreon, os presenté la compra de el Chanel número 5 que va con el refill, que es un coñazo de tener que quitar la tapa de abajo para hacer la recarga, porque la verdad es que está muy mal eso. Tiene una pinta vendeble que te tira para atrás. Pero estaba más barato, así que me lo cogí y me lo pillé. El tema. Eso, que realmente ya está. O sea, no hay que darle más vueltas. Posicionado claramente a favor de esto porque, bueno, también en todo lo que llevo analizado he encontrado un caso que viene mañana que es muy clavado. De hecho, advertencia, me paso todo el tiempo llamándolo como el original en lugar de llamarlo como el clon. O sea, hasta ese punto he llegado, con el perfume que viene mañana. Aviso a navegantes, luego vendrá alguien dándome el coñazo en el vídeo. Pero es que me paso todo el tiempo dándole el nombre del original en lugar de la inspiración, que es lo que estoy presentando con la botella en la mano. Y es que me paso todo el tiempo llamándolo como el original, no en lugar del nombre de la inspiración. Y viene mañana. ¿Qué haces, Ursita? ¿Qué pasa, perrita? La Ursa ha salido, no sé, estaba ahí trajinando con el cacharro la comida también. Es más, ha llegado un punto en el que las grandes firmas están utilizando componentes con una toxicidad brutal, mientras que las árabes no. No, esto no es verdad, tío. Yo no sé de dónde saca esa información. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice semejantes disparates? Esto no es verdad. Por favor, esto no es verdad, Ignacio. No sé de dónde sacas estas cosas, pero esto no es verdad, Esto no es cierto. O sea, tú sabes la que les puede caer a la firma por si hacen lo que tú estás diciendo, se van todos a la puñetera cárcel de cabeza. Que no, hombre, que no. Yuka, no te fíes de Yuka. Yo no tengo ninguna confianza en Yuka. No te fíes para nada de Yuka, pero para nada. Yo Yuka lo pongo, pero es por mirar, porque no me fío un pelo de Yuka, porque ya le he pillado en 2 o 3 y digo, ¿pero qué me estás contando, Pedrín? Esto es mentira. Ojito, cuidado. No. Esto no es cierto, O sea, que no. Os puedo garantizar que no. O sea, en el momento que como metan algo ahí que sobrepase los límites que un ser humano puede tolerar, AEMS cae con todo su peso y la empresa la cierran. Hemos tenido hace poquito, este verano pasado,
o a principios de verano, un caso de una empresa que han cerrado porque seguían produciendo y vendiendo perfumes con Lilial, ¿eh? Y la empresa ha cerrado. Es que están cerrados, están chapados. Y todos los perfumes retirados. Esto ha sido por mediación, pues evidentemente, de las autoridades y AEMS. Una empresa española, ¿eh? Catalana concretamente. Esto no es así ni por asomo. Ni por asomo, ¿eh? Ni por asomo. Yo ya he pillado a Yuka en unas cuantas y no, para nada. Para nada. Te vuelvo a repetir, la normativa es muy estricta en todo esto. O sea, la gente que me sigue en el Patreon y que cuando me pongo a hablar de las moléculas y saco las fichas de seguridad y lo saco todo, las cantidades están controladas 100% porque como se vayan de eso, aquí puede haber un exterminio. O sea, de verdad. O sea, como un regulador meta más dosis de la recomendada o estipulada tanto por la asociación, vuelvo a repetir, por esa asociación, IFRA, o por la Comunidad Económica Europea, se van a la cárcel. O sea, es que se lía muy gorda. Es alerta sanitaria, ¿eh? Esto no es cierto. Yo no sé hasta qué punto se les va a permitir por parte de Steel Lauder, por ejemplo, estas cosas a estas empresas. Porque si yo les pillo en esas diciendo semejante disparate, les pongo una demanda que los levanto en peso, ¿eh? Los levanto en peso. Entonces sí que van a cerrar la aplicación, la cierran. Entonces la aplicación sí que la van a tener que cerrar de verdad. Pero, ojo, cuidado con todo eso, porque es muy fácil decir, es que tal que cual. Todos sabemos que los perfumes llevan porquería porque la llevan. Todos lo sabemos. Pero esa porquería está muy claro el rango que tiene que llevar un perfume o una producción. Y es que está entre esto y esto. Y de ahí no se pueden salir. Porque es que te llevas a alguien por delante. No es que se vayan a poner malicos y que... No, es que te los puedes llevar por delante. Así que, si estas aplicaciones dicen esas cosas, yo no quiero ni saberlo. O sea, es que, vamos a ver, es que no. Estará muy mal. O sea, no sé, no pongo en duda lo que me estás diciendo, pero no. No te puedes fiar de esas semejantes aplicaciones. O sea, está todo reguladísimo. Sí, además, sí, en las noticias de... Porque ahora he levantado un poco más el pedal con el tema de las noticias. Os puedo garantizar que es que te montan una alerta sanitaria en 0, pero que en 0, que cada 2x3 hay de esto, y porque no me he metido hoy a mirar alertas sanitarias ni nada de eso, pero siempre tenemos alguna, ni me he metido en AEMS, que son los que controlan todo el tema, las alertas sanitarias, sea la que sea alimentaria, cosmética o lo que sea, es que te lo sacan. Entonces por eso digo que estas aplicaciones deberían de tener mucho cuidado porque no saben las cantidades. Estos señores no han llevado nada a un laboratorio a analizar. ¿Tú sabes que te van a tener que analizar todo lo que llevan? Venga, hombre, pero por el amor de Dios Cristo bendito. ¿Qué estamos hablando? Que no, hombre, que no. Que no. Que no, pero que no porque nos lleva por delante, ¿eh? O sea, que nos salimos por delante con las patas por delante. Si hay mucha gente que es muy sensible a determinados componentes estando dentro del rango permitido y les salen alergias cutáneas y otras cosas, tú imagínate si se pasan de rango. Es que te vas con los pies por delante. O sea, yo ya he dicho moléculas en el canal a los Patreon que automáticamente, como te pases, empiezas a colapsar. Pero a colapsar. Y los llevan los perfumes. Pero están determinadísimo qué es lo que tiene que llevar. Determinadísimo. Y hay otras que te parece que son, que está por salir, que lo que pasa que yo, Patreons, alteré el orden. Tocaba un vídeo heavy metal de molécula, aceite esencial, porque tocaba aceite esencial, y lo alteré por el que habéis visto este fin de semana. Pero será el del que viene. Parece que es inocuo, que no tiene nada, y oh sorpresa lo que tiene el bicho. Oh sorpresa, y volvemos a las mismas. Cantidades mínimas estipuladas.
Y luego lo peor de todo, si es que a mí lo que más rabia me da de todo esto es que muchos de los ingredientes, moléculas empleados en la perfumería, muchísimos, terminan en la comida. En la comida. Y terminamos tragándonos productos precocinados, la mayoría de ellos, o procesados, en nuestro cuerpo. O sea, es que es así. O sea, cuando compráis horneados, eso lleva de porquería, o productos congelados. Los productos congelados llevan un montón de porquería que encima se utiliza para la perfumería y la cosmética, que no os podéis ni imaginar. Los caramelos van cargados de 1000 mierdas que usamos en perfumería. Las patatas fritas y asadas, de estas que están precocinadas, llevan de mierda a otro nivel. Y todo eso nos lo estamos comiendo. Todo eso va para adentro y se usa en perfumería. Pero como estamos con los rangos de cantidades mínimas máximas, partes por millón, porque estoy hablando de partes por millón, no os penséis que un perfume va hiper mega cargado de todas las... ¡Nah! Que estamos hablando de partes por millón, ¿eh? Pues tú imagínate. Y luego la conservación. Muchos de ellos de ellos se conservan en nitrógeno. Cuando tú sacas algo en su estado natural, que está en el nitrógeno, en conservación nitrógeno, y te lo llevas a un perfume, tienes que meter estabilizantes por todos lados, porque si no es que se te va. De todas formas se va. Y también digo una cosa, es que ayuda a que el perfume caduque muchísimo antes. Y hay así. Que yo a todos estos narices mega estupendos los veo que salen ahí, que los ven todos en el órgano. ¡Ay, qué guapos! Quedan monísimos posando todos con los secantes, con los blotters. Ellos les llaman blotters. Todos ahí con el secante en la naricica puesta, pero luego donde están haciendo el curro con el nitrógeno es en el laboratorio los químicos. Ellos mezclan los aceites. Sí, sí, sí. Pero luego vete a estabilizar la fórmula, que es lo que hay que hacer. Bueno, va. Aquí hay mucha mierda como en todo. Pues te prometo que salió bien. Y la app, yo no sé si es fiable, pero flipé con no obstante. Sí, si todos flipamos con Yuka. Escucha, que yo la uso, ¿eh? Yo me voy a comprar y yo voy con la Yuka. Pero claro, también veo qué es lo que hay en todo esto y qué es lo que no hay. O sea, pero es por otras cosas ya, claro, evidentemente. Pero yo sé que les he pillado ya en unas cuantas, ¿eh? Les he pillado en unas cuantas. Simplemente es a lo mejor porque tienen mucha animadversión hacia una firma, a un supermercado, y van a por él, y todo lo que venden es malo, malísimo, cuando luego a lo mejor el fabricante es casatarradellas y la calidad es máxima. Baja un poco la calidad con respecto al producto inicial, pero tienes un pedazo de productazo. Hombre, por Dios. Es que a Yuka no le gusta la butifarra, pero no hay nada más natural que una butifarra natural hecha ahí en el campo. Coño, es que de verdad... Venga, hombre, que se vayan a comer lechuga los de Yuka y seguramente, pues, no sé, pues serán felices como los conejos, pero vamos. Venga, hombre. Una morcilla de cebolla va a ser una mierda. Una morcilla de cebolla, por Dios, que eso no lleva nada. Eso es coger, consumir, porque si no se te echa a perder. En fin. Ejemplos miles. Una morcilla de cebolla. Cuidado que yo llevo años sin comer morcilla. Pero claro, le metes el yuca y dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué estás hablando, chavalote? Venga, hombre, vete por ahí a cagar. Viva el Pozo, que son los que venden la carne en el Mercadona. Vale, por lo menos aquí. Sigo. Fragruger, que dice que se pone el perfume siempre en ropa. Pues eso está muy bien hecho. Yo lo que pasa es que efectivamente pues no me queda otra que ponérmelo en piel para saber el controlar el tema de la piel. Lo pongo también en ropa, por supuesto, pero es que en ropa dura mucho el perfume. Tú te pones el perfume en ropa y tienes... Dependiendo del perfume es que te dura días. Bueno, pero yo que normalmente la ropa... Esto cojo, me lo cambio ahora, se va directo a la lavadora. Hago así, ¡chof! A la lavadora. Que voy a quedar esto para mañana, hombre.
Las americanas y todo eso sí, no es para llevártelo a la tintorería todos los días, claro, evidentemente, pues los sacas, les da el aire, los aireas, les limpias bien, les quitas el polvete y tal, y pa'lante, ¿no? Porque es otra cosa, pero vamos, las americanas y todo eso no puede estar limpiándolo, pero lo que son las camisas y todo eso, sí, por Dios. Pues Cristina, vuelvo a repetirte, porque estamos ya, bueno, estamos a lunes, pero estamos a una semana, el domingo. Si Dios quiere y no pasa nada, llega el vídeo que te va a hacer revolver las entrañas. Así que, y ya te mandaré luego yo a ti a nivel personal yo lo diré, un audio o algo explicándote concretamente qué pasa ahí. Porque te vas a caer de culo, ¿eh? No te lo esperas. O sea, es que, bueno, la verdad es que no se lo va a esperar nadie. Pero es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo tampoco, yo no lo sabía. O sea, sí que lo sabía porque sé que si le das esa cosa a ciertos animales hacen así y se caen para atrás, ¿vale? Se quedan así con las paticas para arriba, hacen así durante un tiempo y se van. Y si le das eso, yo lo sabía, pero no sabía hasta qué punto. Yo no entendía que al ser humano le pudiese afectar, ¿vale? Y afecta y mucho. Ahí lo dejo. Os recuerdo que os podéis hacer Patreon orgásmicos. Y entonces veis todos los vídeos que hay ahí de las moléculas. Ya sé que prefieres hablar de otra gente. No sé, no te entiendo. Yo quiero hablar de otra gente. Yo no quiero hablar de nadie. Yo quiero contar aquí mi rollo, mi historia y ya está. Yo no quiero hablar de otra gente ni de nada. Bueno, y otros los dejé de comprar por vídeo que me mandaste, que me dio un asco. El que fueron los yakisoba esos. Eso es asqueroso. Eso es asqueroso. Sí que. Ah, bueno, lo que está saliendo ahora que es muy preocupante. Y estamos hablando de cosmética. Y esto es un canal que sí que sea de perfumería, pero es cosmética. Ya lo hemos dicho muchísimas veces. El tema de los cosméticos que se están vendiendo desde China sin ningún tipo de control, que llegan además vía directa por Shein y todas estas cosas chinas, nos llegan aquí y que la gente no tiene ni pajorrera idea, que eso no pasa ningún tipo de control, no pasa nada, y hay un montonazo de vídeos rulando de cómo rellenan todo eso, de cómo hacen todo eso, y que además ahí te puedes quedar también pajarito tirado para atrás porque les han encontrado de todo. O sea, todo lo que no pueden llevar, creo que hasta mercurio me parece que llevaban todas estas cosméticos de... O sea, que no se os ocurra, por Dios, ¿eh? O sea, esto de que hay un montonazo de influencers que se están hinchando a comprar cosas del Shein y tal, que no compréis nada de ahí, por Dios. No compréis nada de ahí, que sé que es una putada. Pero hasta que no esté regularizado no compréis nada. Luego cuando regularicen y pasen los controles, perfecto. Sin ningún tipo de problema, vuelvo a repetir. Todo lo que pase controles, ningún tipo de problema. Pero es que todo, con los acuerdos que hay de estos de pasar las cosas por la aduana y tal, que no hay ningún problema, que te lo pasan todo, están llegando cosméticos sin regular, que no han pasado ningún tipo de supervisión. Entonces, ojito, cuidado, porque la gente hace así con las manos y los botes los rellenan ahí todo y empiezan a tirar porquería. De esto hay un montonazo de vídeos en el tiki y en el Instagram. O sea, que os ponéis a verlo y se os pone el vello de punta, nada más que de ver la guarrería que hay ahí en medio, Los más divertidos, los más gores son los vídeos de la India. Los vídeos de la India son los más gore. Esos son los que yo recomiendo ver. Los chinos están bien, porque también son muy guarros. Sobre todo también, yo os recuerdo que hay un vídeo, lo que pasa que hay un vídeo aquí en YouTube, en el cual, si no lo han retirado, que hablaban del tema de la perfumería y había un punto que hablaban de ¿cómo se llama esto? El alumbre de aluminio, las barras estas ¿cómo se llama eso? De no sé qué de aluminio, de esas cosas, no me acuerdo cómo es que no, se me ha ido. En ese vídeo se ve cómo es la extracción, la producción del alumbre. Voy a llamarlo alumbre porque sé que es alumbre, pero es el alumbre de aluminio, no sé el nombre que tiene. Alumbre. Entonces, que por cierto, no lo uséis, llevan aluminio. Porque es alumbre de aluminio. Lleva aluminio. Caca. Cáncer.
Vale. ¡Ay! Yo no transpiro nada con aluminio. Bueno, si vas a transpirar menos porque te vas a ir directo al saco. Óxido de aluminio. Muchísimas gracias, Bonica. Bueno, pues las barras estas. Hay un documental que está puesto en YouTube, que yo ahora mismo no sé el nombre que tiene. Yo sé que lo tengo descargado. Hay un vídeo en YouTube que sale la producción, la fábrica. Lo puse en la plataforma morada. Fábrica no, el sistema de extracción que tiene allá en China. Y eso da angustia. La gente trabajando sin EPIs. O sea, aquello. La gente, bueno, en el vídeo no se comenta nada porque evidentemente iba de otra cosa el vídeo. Pero tú estás viendo que la gente está trabajando en unas condiciones demenciales. Y luego se lo llevaban a Francia. Y en Francia un señor que tiene una fábrica para procesar el óxido de aluminio. Como dice Leo, pues lo procesaba allí en su fábrica y decían que eran los únicos o no sé qué rollo, que se marcaba allí el rollo de que lo procesaban y no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, pues eso cuando lo ves se te revuelve el estómago y luego dices, uy, yo me voy a tener que estar frotando esta mierda por mi sobaco. Pues no me da la gana de frotarme esa mierda por el sobaco, ¿qué quieres que te diga? Y así 850.000 cosas, con lo de los cosméticos y los perfumes, porque también venden perfumes. Estaros quietecitos, por favor, hasta que no pasen los controles. Una vez que ya metan el hocico y vean si eso está bien o no está bien, pa'lante. Pero de otra forma, cuidado, porque vais a terminar con la cara o vete a saber qué, cómo. Ahí que sí que lo digo porque hay un montonazo de vídeos y además hay gente que se está quejando de eso, que le ha salido no sé qué, le ha salido no sé cuántas y no sé quintos, ¿eh? Y yo eso me lo creo, porque si no nadie se queja de forma gratuita. Y es cierto que es un caballo de batalla porque además ha salido en publicaciones. Yo he estado diciendo aquí las noticias y lo he dicho. Ha salido esto, se están quejando de que están habiendo, porque pasan directamente a aduanas sin ningún tipo de control, a la venta directa, pasan a la gente que lo ha comprado, con lo cual no hay control de todo esto. Y hay un montonazo de influencers recomendando estos tipos de productos y no sabemos ni lo que llevan. La presentación es monísima, en vidrio, en no sé qué, no sé, ¡oh, qué chulo, qué chulo! Sí, claro, son chinos, ellos pueden hacerlo de puta madre, ya te lo digo yo. ¿Y lo que hay dentro qué? ¿Lo que hay dentro también está de vidrio o qué? Cuidado, ¿eh? Cuidado con que tenga todos los controles pertinentes. Estas firmas, estas empresas, tienen unos acuerdos con los gobiernos. El gobierno chino tiene un acuerdo con el español, con el no sé qué, con el de no sé cuántas, llegan a pactos y entonces hacen pasar todo eso directamente. Pero es que en todo eso directamente hay una cantidad de mierda y entonces ¿a quién le reclamas lo que te has echado en tu cuerpo? ¿A quién? ¿O en tus ojos? ¿O en tu cuello porque te has perfumado? Ojito, ojito. Yo me estaría quieto hasta que regularizasen la entrada cosmética de determinados productos. A ver si va a ser como estar comiendo de una lata de atún. Dios mío de mi vida. Bueno, el atún ya casi ni lo pruebo y mira que me gusta. Pero no tengo ganas de cargarme de plomos, ni de estaños, ni de porquerías. En fin. A Cristina, hay muchísima gente que compra cosméticos en Shein. Muchísima gente. Y tú lo sabes por si sigues a las mismas youtubesas que sigo yo. Sacan productos de Shein. Los sacan. Es decir, Ratolina, la Satunga están sacando cada 2x3 productos de Shein. Yo hasta ahí puedo leer. Y cuidado, ellas que hagan lo que quieran con sus canales, que hagan lo que les salga del potorro. A mí me da igual. Pero, ojito. Ojito. Yo dentro de mi economía, cada uno que con su economía hace lo que quiere y se compra lo que quiere. Watchmaker, y ya está, y no hay que darle más vueltas. No la he hecho todavía porque no encontrado la botella. No quiero hacer una review fantasma porque no quiero hacerla porque tengo la botella. O sea, es que tengo que sacar la botella, pero es que no la encuentro. Me vas a tener que dar más rango porque ese no la encuentro. La he estado buscando, pero ya en el almacén está on fire. He abierto un montón de cajas. Y lo gracioso que he abierto las últimas cajas en las que yo me pensaba que estaba Jungle y me he dado cuenta de que no estaba Jungle. Así que ha sido un coñazo. Pero bueno,
Lo comido por lo servido, hijo, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Pero ya te digo yo que dame tiempo, voy buscándola, ¿eh? No te vayas a pensar que no se me ha olvidado porque es un producto que tenía que estar ahí. O sea, vamos a ver, vuelvo a las mismas. Me he gastado la pasta, tengo que reseñarlo. Tengo que reseñarlo. Es que lo reseñé, hice el vídeo y lo borré. O sea, lo borré pero del disco duro, no sé dónde, lo tenía guardado y ya se acabó lo que se daba. Hasta luego, Mari Carmen. No lo veo. Lo tengo que volver a hacer. Tengo que regrabar ese vídeo porque ese vídeo está hecho, ¿eh? Bueno, se hizo. Pero no sé dónde cayó, sin un disco duro, no sé dónde cayó. El caso que tengo que volver a grabarlo, como otros vídeos que he tenido que grabar, ¿eh? Aquí hay vídeos que he tenido que... Me habéis dicho, es que este vídeo no está. Digo, ¿pero cómo no está? Y luego, pues si es producto lo hice, no sé qué. Pues voy a hacerlo, venga. Y he tenido que volver a grabar el vídeo. Después de no sé cuantísimos años, he hecho el vídeo otra vez. ¿Qué me ha pasado? Vale, la mami ahí, es que oigo ruidos y ya no me fío de que estén haciendo cualquier cosa por ahí. Por eso compro la cosmética que tú reseñas. Bueno, bonito, barato. Ay, tengo que repetir el vídeo. Tengo que repetir el vídeo del skincare, del Orgaz Skincare. Tengo que repetirlo, tío. Uf, tengo que repetirlo. He metido la pata en la puñetera edición. La música estaba altísima. Un desastre. Bueno, pues nada, lo repito y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Lo he puesto en privado. El vídeo está en privado, que tiene como todos los campos están llenos, pues ya aprovecho, hago la edición y copio y pego de un lado a otro y ya borro el otro. No me di cuenta del audio porque tampoco yo estoy muy para allá, ya lo sabes tú. Y no supervisé la producción. Entonces, al no supervisar la producción, estaba la música que, vamos, se escucha el vídeo porque se escucha, pero suena la música por todos lados, es un agobio. Si no se deja poner si no deja poner comentarios. No sé, pero está privado. No se supone que el vídeo ese no se puede ver. Lo tengo privado, ¿eh? A ver, déjame que lo mire porque yo creo que el vídeo está privado. Si está privado no se puede ver. A ver. Contenido. Aquí. Está privado. Sí, no se puede ver. Lo tengo bloqueado. Lo tengo bloqueado porque está fatal. O sea, es que suena la música súper alta. Así que fuera. Pues ya está, no pasa nada. Lo voy a hacer esta noche. Lo haré esta noche y lo sacaré mañana. Lo meteré ya poco programado y ya está. Es que si lo saco cuando termine de editar no lo va a ver nadie. Entonces ya lo sacaré mañana y lo dejo programado y ya mañana que salga. Y mañana también dejaré programado... No, mañana no dejo programado, mañana lo libero yo. Mañana libero el vídeo de mañana, lo libero yo a las 4 de la tarde. El que sacaste hoy de los geles no me dejó poner comentario, me decía error. No lo sé, no tengo ni idea. Yo lo tengo ahora mismo en privado. Está en privado, se supone que no se puede ver. Hay 7 visualizaciones, está bloqueado con 7 visualizaciones, pero yo entiendo que la gente no lo habrá visto porque yo me encuentro eso y directamente es que no lo veo. Así que lo tengo privado y ya está. Y punto. Si es que tampoco hay mucho más. Lo tengo privadete y se acabó. Me hace ilusión oírte hablar de esa fragancia porque sé que te gusta. Es que está rica, ¿eh? Además tiene cuerpo, no es algo que se quede así. Está muy bien, está rica. Me hace gracia sobre todo la cabeza, pues lleva la cresta esa en el cocorote, pero tío, que no encuentro el vídeo. O sea, es que, bueno, no encuentro el perfume. Eso para empezar. El vídeo lo borré o vete a saber lo que hice con él. Pues ¿La mía? No sé, ¿qué dices? Eso no te entiendo. Perdón, que se me abre la boquica. Se me abre la boca. Voy a cerrar esto de aquí. Y esto de la Lagerfeld también, que lo tengo abierto, lo cojo y lo cierro. Voy a echar un vistazo a ver si entra algún perfume nuevo. De esto así, digo, a ver si entra algo así, ¿qué tal? ¿Esto qué es? Ah, bueno, Sol de Janeiro que ya ha sacado sets a la venta. Así que os podéis pasar, hay un 10% de descuento si sois nuevos en la web.
Y han sacado sets a la venta. Ah, mira qué graciosos. Pues no son... Ostras, hay uno que vale $232. ¡Oh! Calla, 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 loca. Esto lo venden en Sephora, o sea que... Esto morir, hay que morir en Sephora. Pero bueno, hay de 34 y de 25. Y luego 48, 85, pero es por un tarro grande, pero no lleva nada. Bueno, os paso el enlace, si me deja YouTube, os paso el enlace de Sol de Janeiro con los sets que ha sacado nuevos. Están en Sephora, ¿eh? Esta gente vende en Sephora. O sea, aquí en España solo en Sephora. Porque el precio además lo vais a encontrar en dólares. El Out for Glory no lo he reseñado yo todavía. Exactamente igual que el de Initio. Me pensaba que lo tenía, no lo sé, porque no sé, la verdad es que déjame que es que tengo que mirarlo porque no sé si Soren me lo ha llegado a mandar o no. El Out for Glory, es que me suena muchísimo. Yo creo que lo he reseñado, ¿no? ¿Está reseñado en el canal? Me quedo así un poco, es que no lo sé, ¿está reseñado en el canal? Me suena mucho. No, pero no sé si me lo ha mandado Soren, ¿eh? No sé si me lo ha mandado Soren. No sé si me lo ha mandado Soren. No tengo ni idea. No sé si me lo ha llegado a mandar. No lo sé, no lo sé, ¿eh? No lo sé. Déjame que lo tengo que mirar, ¿eh? Cuando vaya al estudio lo cojo y lo miro. A mí me suena también. Sí, es que... no sé si me lo habrá mandado. De verdad que no sé si me lo ha mandado. Déjame que lo mire porque tampoco es necesario que me mandes algo porque normalmente él sí que tiene cosas de... Lo que tiene con más hype del mundo árabe lo ha comprado él. Y me lo está mandando. Por eso espérate porque es que no sé tampoco qué es lo que me ha mandado. No me acuerdo, ni de coña. Y otra que me llama... que dice que parece a Ganímede. Aunque a mí no se me parece. No, quien ha dicho que se... Es que... yo no he dicho que se parezca a Ganímede en la vida. Yo no he dicho eso. Eso se lo habrás escuchado a otra persona. A mí no. A mí te garantizo que no. Que no. Que no. A mí te garantizo que no. Mírate el vídeo, anda, Ignacio. Mírate el vídeo que te voy a pegar un coscorrón. Mírate el vídeo que no has hecho los deberes. Te garantizo que no. No has visto el vídeo. No me has prestado atención. Dice, no, la masa. Ah, vale, vale. Vale, entonces retiro lo dicho. No, yo es que me quedo flipando. Me quedo flipando porque yo creo que es que esta peña parte del desconocimiento. O sea, teniendo yo el... No lo va a tener el vecino, claro. El Ganímide, la botella. Tengo el botellón, que no es el botellón, es el botellín. Y luego tengo el mini botellín, que es la miniatura. Que me digan que eso huele a Ganímide. Ni de coña. Ni de coña. Pero es que ni de coña. Digo, ¿dónde están las narices? Han ido de viaje, por Dios. Es que no huele igual ni para nada. Ni para nada. Tú sabes un montón de otras cosas, pero los comentarios que hemos... por los comentarios que hemos intercambiado siempre a mí me parece... No, es que no se parece Ignacio, ¿eh? Es que no se parece. No se parece en nada. Bueno, señores míos, señoras mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Siempre agradecido. Nos vamos a ver seguramente el miércoles. Mañana sale vídeo árabe y entiendo que si el rendimiento es bueno, no hay directo y no tiene por qué ser malo. Y si no pasa nada, el miércoles echamos un ratico. Me despido ya porque es que más que nada me tengo que poner a editar el vídeo de Orgaz Skincare. Pasaros por Orgaz Skincare y suscribiros. Que además, antes de irme, lo voy a poner por aquí a ver el enlace de Orgaz Skincare. Voy a poner aquí el enlace, hombre. YouTube, ver mi canal aquí. Muy bueno. Ah, pues sí. ¿Y por qué lo veo si está en privado? Oh, bueno, me da igual. Ya sé por qué. Dando un segundo, personalizar el canal. Voy a quitar el vídeo. Claro, se está viendo por ahí, creo yo. No sé. No debería de verse. Muy mal que se vea. Cambiar vídeo. Vamos a poner este, el distinct. Y vamos a cambiar el vídeo y vamos a poner este, el distinct.
y lo publico. Dame un segundo. Y ahora sí que me voy a ir al canal y copio el enlace. Vale. Y así. Y ahora pongo aquí. Suscríbete. En Orgaz. Si escribe, si le da la gana. Ahora. Control V. ¡Hala! Ya está. Listo. Ya está todo. Ya está todo. Bueno, zagalones, zagalonas, que se acabó lo que se daba. Volvemos a vernos el miércoles. Si mañana el vídeo funciona bien, no hay directos. Si no, igual tengo que hacer un arranque ahí porque sí, porque ya estamos aquí, ya que hemos pasado la mitad del mes y esto no va y hay que pegarle un empujón fuerte. Así que recemos porque las cosas sean positivas y voy a ponerme a editar el vídeo para dejarlo todo preparadico y todo guay. Niños, niñas, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen y a pasar buena noche.